Opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Hoy es un día grande, un día de celebración, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Los cristianos en diferentes denominaciones lo celebramos. Hombre, los cristianos griegos ortodoxos le llaman la Gran Semana, por ejemplo. La Semana Mayor le llaman otro, Semana Santa le llaman otro. Pero en fin, lo cierto es que vivimos días de fe. No solamente los cristianos, los judíos. Es que allá iba, el Pesaj también, de la raíz de donde provenimos los cristianos, que es precisamente la cultura judía. El Pesaj, pasar a través de, oye, estamos pasando a través de diferentes situaciones difíciles, pero en medio de todo ello la fe nos sostiene. Le dejo eso allí para meditar porque es lo que de alguna forma nos sostiene a todos. Esta semana, candente con el tema etanol, principalmente en la Asamblea, escenario político. De ahí llega Jonathan Vega, diputado, que ha presentado algunos cuestionamientos respecto a esta iniciativa. También nos acompaña Cristina Taller, de Azucalpa, productores de azúcar. Y tenemos también desde fuera alguien que puede darnos un vistazo internacional, Miguel Arvelo, del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Y coge aire para decir ese título, ese nombre. Muy bien. Bienvenido. Comencemos con los cuestionamientos. Quiero que este espacio de alguna forma se convierta en un eje orientador sobre este tema que ya hemos discutido en otros años, del que ya tenemos experiencia en Panamá, porque prácticamente por un año más o menos usamos etanol en Panamá. Tenemos la experiencia de qué pasó y qué no pasó, pero vamos a convertirnos en ese ente orientador y solo se puede orientar a partir de las dudas. Comencemos con usted, señor diputado. Bien, el tema con el bioetanol es un proyecto que proviene del Ejecutivo. El Ejecutivo es el que trae la iniciativa de la Asamblea. Es un proyecto que se envía a una subcomisión. Una vez está en una subcomisión no se le cambió ni una sola palabra. No se alteró absolutamente nada. ¿Qué debería habérsele cambiado? ¿Dónde debió haber estado de foco? Mira, en una subcomisión regularmente cuando envías algo a una subcomisión Sí. es para hacer ajustes. Sí. Porque si está bien, realmente pasa inmediatamente a la comisión y se adoptan las diferentes matices que tengamos que hacer, es decir, modificar, agregar, eliminar. No se hizo. O sea, se envió una subcomisión por decir, vamos a enviarle una subcomisión y no se alteró absolutamente nada. No Y se más cambió allá de la forma, quiero ir al fondo. Más allá de la H no se cambió absolutamente Sí. nada. Ajá. Luego esto va a una comisión Ajá. donde se vota Sí. ¿Es inmediatamente. la comisión de Comercio. Comercio. La comisión de comercio. presidida por? Ernesto Cedeño. Ernesto Cedeño. Va a la comisión, se suspende, o sea, un debate donde solamente intervienen tres personas, los tres diputados de Vamos, Ali Brenes, Jorge González y mi persona. Se suspende porque no hay quórum, nuevamente va a la comisión, al primer debate, y nadie habla. O sea, que hay personas que hablan hasta por los codos cualquier debate que existe en la Asamblea. Pero el debate del bioetanol no se discutió en absolutamente nada. Las aportaciones que hicimos, las modificaciones a la ley, por lo menos evitar la obligatoriedad, no se tomaron en cuenta. Vamos a ese punto, Y- porque al final el manejo político de la Asamblea, que es tan sui generis, discutirlo en este momento creo que no nos aporta, pero irnos al contenido sí, la obligatoriedad. ¿Por qué la salvedad de ustedes y hacen el voto de que no debe ser obligatorio? Mira, habrán algunos componentes químicos que actualmente se le agregan al combustible. Sin embargo, no están establecidos por ley como obligatoriedad. Algunos componentes que sí son aditivos para que funcione el combustible que hoy en día usamos, ya sea diésel, gasolina, existen. Sin embargo, no están por una ley, pero adivinen qué, no han dado ningún tipo de problema. O sea, mecánicamente no han afectado en nada. Si hay información, si hay personas, de hecho, es reconocido, donde personas comienzan a tener desgastes en mangueras, empaques y demás por el uso del bioetanol. No todos los motores están diseñados para el uso del bioetanol. Y esto es real. O sea, la persona que tiene una huira, Sí. que se dedica a limpiar el patio, o sea, pequeños empresarios. La persona que tiene una motosierra, la persona que tiene un motor fuera de borda.
O sea, hay mucha gente, el que tiene una motocicleta ya un tanto pasada año. O sea, los motores Motorflex son los que están diseñados para el uso del bioetanol, pero no todos los motores están diseñados para el... Vamos a hacer un alto ahí. Dos cosas ha puesto el diputado sobre la mesa. Actualmente, el panameño está obligado a consumir la gasolina que hay en el mercado con aditivos, pero ninguna ley establece la obligatoriedad. ¿Era necesario establecer la obligatoriedad? Perdón, la obligatoriedad existe ya en la ley 355 del 2023. En este momento lo que está es suspendida la aplicación de la mezcla. Pero la existencia del concepto de obligatoriedad ya es parte de nuestro ordenamiento jurídico desde el 2023. Ahora, si ya está establecido por ley, ¿para qué ponerlo en una ley? Exactamente. Ok. Esa reestructuración de la ley incluía varias cosas. Ese artículo de la obligatoriedad, ese concepto de obligatoriedad no está cambiando. Ahí lo que se está adicionando en ese artículo en particular es la posibilidad o la obligación de que la producción nacional tenga prioridad. Como en el artículo anterior se estaban modificando las licencias para que no fueran los ingenios los que importaran, sino que fuera cualquier otro, entonces en el artículo de abajo, que es donde está la obligatoriedad, se estableció la obligación de que la prioridad nacional de compra estuviera para la producción nacional. Esa es la razón de ser, no se está cambiando la obligatoriedad, ya existe, se está modificando para que sea la prioridad, la producción nacional sea de compra prioritaria. Miremos desde fuera, otros países, ¿qué han hecho? Para orientar un poquito más nada más, y para darle la palabra. Esto de la obligatoriedad tiene que estar en la ley, se hace como actualmente, porque yo estuve investigando y actualmente nosotros tenemos una serie de aditivos que consumimos obligatoriamente, químicos a propósito, están desde el tolueno, detergentes, antioxidantes, MTBE y muchos más, y ahí están, los consumimos obligatoriamente. ¿Eso debería estar en la ley o simplemente debe agregarse el aditivo sin que esté en la ley? Sí. Porque eso está causando un poquito de ruido en el ambiente. Sí, a ver, nosotros desde el punto de vista de lo que discuta el pueblo panameño no nos podemos involucrar, pero lo que sí podemos decir, la referencia que tenemos, sobre todo en los países en donde esto ya se viene aplicando. Ajá. Hay alrededor de 79 países que están utilizando el etanol, evidentemente, como un aditivo dentro. Ya cuando pasamos de más del 15% ya podemos hablar de otra consideración, no es necesariamente un aditivo. En casi todos los países, o lo que en los últimos 15 años se viene dando, es la obligatoriedad en términos de ¿qué? En términos de establecer regularización del mercado, pero particularmente por un tema muy pragmático. ¿Qué pasa si usted le da la oportunidad de escoger entre 91 y 95 con etanol y sin etanol? Usted tendría que reformar todas las estaciones, digamos, de gasolina del país. Y eso sí ya lo hace muy poco viable. Eso lo hace absolutamente inviable porque tenía que prácticamente triplicar la inversión que hoy por hoy tendría que hacer el sector energético para poder ofrecerle esa alternativa, digamos, al productor. Pero al consumidor. Pero adicionalmente, sí, los mecanismos de control, sí, que hoy por hoy, con una mezcla obligatoria, en donde se hace una premezcla o se hace una mezcla definitiva precisamente en la terminal de salida, ese es el punto de control que de alguna manera debe vigilar la Secretaría Nacional de Energía, más el MISI. Y después a Codeco tendrá que ir a las bombas para ver que efectivamente no se esté mezclando. ¿Cómo toman ustedes esta obligatoriedad desde la óptica que nos está presentando acá el especialista? Hay dos temas que se mencionaron. Uno que mencionaba la licenciada, que es un tema de la obligatoriedad. Si no es, ¿por qué tiene que ser obligatorio? Digo, si el producto es tan bueno, ¿por qué lo tenemos que hacer obligatorio por medio de esta ley? Si ya existe. Entonces, eso es un tema. Ajá. El tema para que las personas elijan, que tengan la capacidad de elegir de qué tipo de combustible va a utilizar, creo que es algo muy importante y no se está tomando en cuenta. Los aditivos que se han utilizado, como los que usted mencionó, actualmente ninguno ha mostrado que ha dañado un tipo de equipos, motores a las personas, ninguno. Sin embargo, con el etanol sí hay. Y el tema con el etanol no solamente es un aditivo, estamos hablando de una cantidad bastante importante, es el 10% de lo que se consume. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. El etanol es una figura, sí, que por su naturaleza higroscópica tiene la capacidad natural de atraer o absorber humedad. Panamá es el quinto país en el mundo que más llueve. No es lo mismo de Brasil, no es lo mismo de Europa. Panamá es el quinto país en el mundo donde más llueve. Aquí la humedad es permanente.
Quiero sobre ese último aspecto, la humedad y el contenido de agua. Y no sé si tenemos el video listo, señor director, usted me dice. Ya nosotros tuvimos una experiencia y aquí se vendió la gasolina con el etanol. Recuerdo que en aquella época se hicieron... Era el 5%. Sí, en aquella época se hicieron las pruebas de hermeticidad. Estoy hablando de memoria. Al final, ¿el resultado cuál fue en esto de la presencia de agua y de humedad en Panamá? ¿Hubo daños? Hubo carros, como nos dice un mecánico que ahorita voy a presentar, que dice que a las dos cuadras se le va a dañar el carro? ¿Eso pasó en la experiencia que tuvimos? ¿Y qué riesgo existe de que nos pase ahora? A ver, lo primero que hay que entender son, bueno, refiriendo a lo que habla el diputado, Sí. la gasolina tiene aromáticos. Sí. Aromáticos hasta el 50%. Esos aromáticos degradan los empaques y las mangueras de que él está hablando el diputado, se degradan por los aromáticos que ya existen. Aditivos que existen en la gasolina. Que ya existen en la gasolina. Eso está dispuesto en el reglamento técnico del combustible 91 y 95. Eso por un lado. Por el lado de la humedad, es importante tener en cuenta que a mayor cantidad de etanol en la mezcla, menos susceptible y menos profeso a tener problemas el etanol es, la mezcla es. Si usted tiene más cantidad de etanol, la incidencia de los problemas con agua se reduce. Usted tiene esa tesis, él dice que no. ¿Qué se dice desde afuera y qué experiencia tenemos en el mundo? Tomo como referencia que Estados Unidos, en medio de esta crisis el miércoles, decidió aumentar el contenido de etanol en la gasolina. ¿Eso representa un peligro para ellos, corrosión y todo lo demás, o no? ¿Qué ha pasado en el mundo con el uso del etanol? Para América Latina en su conjunto tenemos un problema de que no le hacemos mantenimiento a nuestras cosas, ¿okay? A los vehículos, al aire acondicionado. El problema no es del etanol, el problema es muchas veces de la cultura que nosotros tenemos asociada. El etanol a ver, la mezcla E10 es la mezcla más común que existe a nivel, digamos, internacional. La mezcla E10 significa una cosa muy interesante para Panamá. Estamos hablando del ahorro del 10% de la factura petrolera. Eso estamos hablando de alrededor de 250 pero no es el 250 millones no es el de 10% de ahorro en las personas. De hecho, es todo lo contrario. El etanol tiene una capacidad de rendimiento mucho menor que el combustible como tal. Yo quiero ir por parte. Vamos al rendimiento, pero antes cerremos el tema de la humedad y de lo que ha pasado de experiencia en el resto de los países. Definitivamente hay que... Y la corrosión, a propósito. Definitivamente hay que tener, digamos, seriedad. Y creo que lo que está haciendo el diputado está muy bueno, que precisamente ponga las preguntas en la mesa para poderlas contestar, las que podamos. Claro. No todas las vamos a tener respuesta porque no hay argumento perfecto ni ley perfecta. Sí. Pero definitivamente sí, hay que ser serio con el tema. Si usted tiene a su carro, no le hace mantenimiento, si usted cuando le pone gasolina en este momento, en pleno palo de agua, evidentemente le entra agua, el carro le va a fallar, va a pasar lo mismo. O sea, realmente el consumidor no va a ver diferencia significativa en ese punto entre lo que está utilizando ahora y lo que va a utilizar en el futuro. ¿El grado de humedad de Panamá no se convierte en un riesgo para que haya presencia de agua? No debería. No debe. No debería porque ¿Y quién garantiza eso? Eso lo deberían garantizar precisamente los oferentes y el Estado tiene un papel de supervisión. Yo quiero ilustrar algo. Quiero ilustrar algo para irme con su honestidad. Este video, porque este video lo distribuye un mecánico que es muy conocido en Panamá. Déjelo correr y yo lo describo, señor director. Él lo que hace en este video es hablar de echarle alcohol a la gasolina, al tanque de gasolina. Dejar claro de si eso es lo que se va a hacer en Panamá o no. Más adelantito él hace una mezcla y es lo que usted va a ver y es lo que quiero que allí nos orientemos, porque en la mezcla él pone gasolina, le pone etanol y le pone agua y dice que ese es el riesgo que a él le preocupa como mecánico, porque los carros se estarían deteniendo 2 o 3 cuadras adelante después que usted llena su tanque. Es más adelantito, ¿no? Y quiero que ustedes me aclaren de si eso va a pasar. Ahí va la mezcla. Quiero que lo vean, porque cuando uno ve estas cosas, yo tengo carro, si yo veo esto me preocupo. Pone gasolina, ahora le va a poner el etanol. A ver, le va a poner el etanol, ahí está. Él habla de la evaporación y el rendimiento, de eso vamos a hablar más adelante. Ahí va, bien, vamos a ver la mezcla. Bien. Ahí está, le pone el etanol. Y ahora viene y le pone agua. Mira lo que pasa cuando le cae agua. Y él dice, esto es lo que le va a pasar al carro.
¿Qué es lo que está pasando? ¿Eso es lo que le va a pasar a los consumidores en Panamá con el etanol? No, Es lo más probable. no. Es lo más probable. ¿Eso es lo que ha pasado en el mundo? No, Es lo más probable. El tema con el etanol es que es higroscópico, absorbe Sí, humedad. estamos Si actualmente los tanques de combustible de las estaciones de combustible que no tienen etanol absorben humedad y hay humedad en el combustible. Precisamente ¿Eso por es eso falso que o es necesita- cierto? Es por eso que ¿Es falso o necesitas es hacer. cierto? Sí, vamos a que lo pero responda. estamos hablando. Cierto. No, pero Actualmente en los el combustible sistemas, en los como tal, sistemas en el donde hay combustible como tal, en los etanol tanques de E10 combustible, no absorbe puede haber, humedad. tiene que ser Y no hay hermético. etanol. Ahora Tiene que ser existe etanol hermético. va a absorber Mire, mucho eso que más está humedad. planteando el señor es totalmente irresponsable. Ajá. Primero, el etanol que de alguna El manera etanol absorbe humedad. el etanol que de alguna manera se va a poner en la mezcla, como aditivo, es anhidro, es decir, es un alcohol que va a tener solamente un 1% de humedad. Ajá. Efectivamente, eso hay que mantenerlo. Imagínese que usted está vendiendo algo y usted mismo va a dañar su propio producto, sería una locura absoluta. Entonces, no. Parte de la inversión que de alguna manera contempla el proyecto, en otros países se ha visto así, es la necesaria, digamos, El tema infraestructura. está, ¿cuál va a ser el digamos, beneficio que tiene el pueblo panameño del consumo del bioetanol, aparte de que más de... Bueno, vamos a esa pregunta. ¿Cuál es el beneficio? Porque nos quedan 3 minutos 50 en este segmento. Imagínese usted un ahorro de 250 millones de dólares en factura petrolera, 30.000 empleos, El precio del estamos combustible va a hablando de bajar. 20.000. No, El precio no, se va a no mantener, bajar, se va a mantener, exacto. Entonces, ¿cuál va a ser el ahorro? trabajando. No, ¿Cuál no. va a ser el ahorro del pueblo panameño? Si que el en vez pueblo de panameño, pagarse, si va a comprar en vez de combustible, ¿cuál va a ser el pagárselo, ahorro? que en vez de pagárselo a un quién? productor, Se lo paga a los, a un- a los ingenios. Me pregunto yo, pongo En vez de algo sobre la pagarse, mesa. se lo pagamos a los ingenios. en un vez de poquito que a los 200 cuatro en vez de que ingenios. 250 señores. millones se Sí. vayan al extranjero, 250 Quedan millones aquí. de dólares Exacto, se con los queden en ingenios. Panamá. Se Adivinen queden en que Panamá. después las 20.000 hectáreas que supuestamente se tienen que sembrar, que duran, pasarán Sí. 8 o 10 años para que eso ocurra, adivinen que ni tan siquiera vamos a cubrir la demanda, Son porque siete. siempre se va a tener que Permítame, yo importar. tengo una duda, por favor. Si los Estados Unidos esta semana decidió aumentar el nivel de etanol para contribuir a la baja del combustible, ¿cómo es que en ese mercado sí baja el combustible y a nosotros no nos baja? A ver, Ayúdame a entender de eso. acuerdo a las estimaciones que ha hecho la Secretaría de Energía en base a los años anteriores, porque es muy difícil proyectar, siempre va a depender del precio del combustible. Ok. Pero las estimaciones que ha hecho la Secretaría de Energía en efecto ha indicado que van a haber ciertos ahorros o que hubo ahorros al consumo. En su momento hubiera podido haber ahorros al consumidor en ese momento. En este momento la Secretaría de Energía ha dicho que si tuviéramos el etanol andando, tendríamos un ahorro de 20 centavos por galón En este momento, En este- el consumidor. el consumo. Pero por razones políticas se No, no, suspendió. no, pero eso es Sí. una especulación, es como la especulación de los empleos. Los empleos, se habla de empleo, pero ¿dónde está el estudio? No, no, estamos hablando del el consumidor en este etanol- momento. El etanol es un limpiador de primera Ajá. mano, limpia el motor. Es eso que hace los que ingenios van a decir que todo esto es una maravilla. eso hace que el motor esté más limpio. Un motor más limpio es un motor más eficiente que necesita menos mantenimientos y reparaciones por efectos de la suciedad que se queda pegado en el motor. Entonces no solamente es un tema de ahorro en la factura del combustible, es un tema de que va a requerir menos mantenimiento, todo lo que tiene que ver con el sistema de Pero combustión. no entiendo. del A ver, vehículo. Acá el amigo dice que si usamos etanol vamos a tener que hacer mantenimiento como debe ser. Y acá dice que con el etanol no se hace mantenimiento. Ayúdenme a entender. Usted tiene que hacer el mantenimiento que tiene que Yo hacer. no entiendo. Explíquelo, por favor. A ver, Usted dijo, explíquelo otra vez. usted dijo, No, con no. sus palabras, usted dijo, Sí. con el etanol vamos a tener que hacerle mantenimiento a los No, vehículos. vamos a tener que y mantener acá un la sistema licenciada dice hermético que y con el todo. etanol no hay que hacerle Sistemas mantenimiento a los vehículos porque herméticos. básicamente el Sistemas etanol va a herméticos. mantener Estamos los desviando motores de un tema. al 100%. Hay Vamos a temas- que lo aclare entonces. Hay temas que son realmente de Técnico. fondo, ¿ok? Hay preocupaciones que son totalmente y completamente legítimas. Lo que puso el señor ahí es una irresponsabilidad completa Sí. y total. ¿ok? No, pero estamos hablando Entonces- de lo que el usted mantenimiento. Eso es muy importante. El saber. mantenimiento, para que quede claro. Pero sea con etanol o sea con gasolina convencional, en este momento igual usted tiene que hacerle mantenimiento. No, eso a su estamos vehículo, hablando ¿ok? siempre. Tiene que Eso es hacerle así. vehículo. Pero entonces, tiene que ¿a qué hacerle el usted aire se refería acondicionado con el y tema tiene del que hacerle etanol? de alguna manera a su cuerpo. Todos tenemos que hacerle mantenimiento. ¿Cuál es la diferencia eso que es- va a haber eso es- con el etanol? ¿Cuál es la Para- diferencia? Para usted como usuario, ninguna. Ninguna. ¿Cuál es la O sea, diferencia? va a tener que seguir Porque haciendo son- mantenimiento. Pero Seguramente. el rendimiento, No tiene que Pero ver. ven acá, el uso una del pregunta, rendimiento del etanol es menor, del 3 al 4% usted conoce menos. lo que es la sociedad norteamericana. Ahí, usted conoce casos masivos de demanda por daños de vehículos en ¿Quién se va a Europa hacer- o en la exacto, sociedad ¿quién se va a hacer responsable de los norteamericana? daños que las personas puedan tener Nada. con los vehículos? ¿Cuántos carros se dañaron cuando nosotros usamos etanol en Panamá? Vamos a una referencia de Hasta Panamá. donde yo entiendo, Codeco reportó que no había habido ninguna queja. Ninguna queja cuando usamos etanol en Panamá. El rendimiento. Porque también el Sí mecánico hay quejas, decía... Sí hubo quejas, las mangueras se habían afectado, los empaques se habían afectado, sí hubo quejas.
El mecánico dice... El tema, sí. el tema del rendimiento. Ahora vamos al tema del rendimiento. Sí, el tema del mecánico rendimiento decía es otra cosa. que se evapora más rápido y hay menos rendimiento de la gasolina. Eso es real. Con etanol. ¿Eso es cierto o es falso? Del 3 al 4% menos el rendimiento. Sí, ¿Cierto o dependiendo- falso? 4%. dependiendo ¿Qué del dice tipo- usted? dependiendo De del la tipo- E10. La E10 No, da un pero- rendimiento Sí, menor. pero del 3 al 4% Déjeme menos. contestar. Pero pues. Usted me está preguntando. Sí. Si son vehículos de más de 30 años, 4%. ¿Ok? Son vehículos de menos de 30 años, pueden ser 3,5%. Pero ojo, ese es rendimiento por eficiencia energética. ¿Ok? Pero cuando usted hace la eficiencia de combustión, efectivamente eso se compensa. ¿Y eso qué significa para el la consumidor? no, que la cifra que efectivamente maneja el diputado es de alrededor de 2%. Del ¿Ok? 2%. ¿Eso qué termina significando? Cuando hacemos proyecciones desde el punto de vista económico, termina siendo alrededor de 0,50, 0,80 por tanque. O sea, que si hago el balance En términos entre lo que de- ahorro... Pero esa es su versión, porque mi versión, lo que yo investigué, es que no tiene que ver, por eso hay. Entonces, ¿cuál es la más válida, la suya o la mía? No, ninguna. Entonces, yo y sí, usted yo está- sí digo y que la usted- mía es válida. Usted está en lo correcto. Usted, Por eso, usted tiene que hacer las preguntas No, es que- y nosotros es que- estamos es que- intentando responderle las preguntas Pero esa es su en base... percepción, porque estoy No, seguro que... ¿Estamos hablando de básicamente- percepción o de cifras reales? No, yo le estoy hablando de cifras reales, porque yo sí hice una investigación. Yo le estoy hablando Y lo de llevaremos que al está segundo ocurriendo debate y lo vamos a Yo lo demostrar. yo lo estoy llevando en base a lo que ha pasado en América en su conjunto y lo que está pasando. Ahora bien, la empresa que usted se dedica, ¿es experta en materia de combustiones, de motores y demás? No. ¿Usted es nosotros experto en somos- eso? No, no soy experto. Ya, eso es Sí. importante. Entonces, Porque usted pero, sí. ¿y usted? Ok, yo me asesoré con varias personas que sí son expertas en el tema. Bueno, yo le cuento que nosotros somos un organismo que tiene alrededor de 4.000 expertos en temas agrícolas. Ok, agrícolas. Agrícolas. ¿Pero ¿cómo no? motores? Y somos parte de lo que de alguna manera manejamos Es que a eso coordinamos voy. la red Los internacional comentarios de que usted está etanol. diciendo... Ma- usted- manejan la red internacional de usted etanol habla- y- Usted Claro, habla de- que de las etanol. personas que Sí, son pero- responsables pero de que el permítame. video y Las dos demás... hemos pero- Oiga. No, pero Pero- hemos tenido aquí a dos personas Señores. que son expertos, Ah. efectivamente. Uno fue el que montó el programa de etanol en Argentina, el otro Sí. fue el que montó el programa de etanol en Bolivia, que han estado acompañando a la Secretaría y a todo y precisamente Mire, a Socalpa. no logré el objetivo que yo quería realmente, que era más que nada duda, orientación. Vamos a seguir insistiendo en eso, pero yo quiero dejar sobre la mesa un consejo que nos dejó un muchacho de Colón, de la Academia Santa María, que nos representó en Colombia en un gran debate, y Academia que ganó Debate Z en Panamá. Él decía, para debatir tenemos que escuchar. Yo creo que este es un tema tan delicado, donde el panameño invierte en su carro, donde va a verse obligado, como está obligado ahora, a consumir con un aditivo diferente, porque se mantiene, es obligatorio y seguirá siendo obligatorio en nuestro mercado, por las características de nuestro mercado, porque no es una figura nueva y ya quedó aquí claro. Entonces, para disipar las dudas, lo mejor es escuchar y tener respuestas de especialistas. Yo les agradezco que nos hayan acompañado. Voy a renovarlo y voy a hacerlo en 2 segmentos y voy a tratar de traer más especialistas. Hay uno que vino, yo lo conocí, me gustó la forma en que lo explicaba, porque lo explica de una manera sencilla, a ver si nos puede acompañar y de alguna forma disipa dudas y tomamos la decisión más sabia para el país, tomando en cuenta al consumidor para que se beneficie y tomando en cuenta al interiorano que siembra caña, no solo el gran ingenio, sino al que produce miel y que ahora tiene la oportunidad de vender su producto en otro mercado. Me comprometo a eso, ¿sí? Esperamos que nos sigan acompañando. Gracias a ustedes por estar acá. Vamos a la... Danilo ni preguntó, No pregunté. ni participó. Vamos No a la me pausa. dejaste. Vamos, es que no No lo usted, dejaron. usted vio cómo se desarrolló. Va 2 segmentos la próxima vez. Vamos a la pausa Este y tema regresamos interesante. para analizar el tema de los hidrocarburos, el comportamiento de los hidrocarburos. Bueno, él es especialista en hidrocarburos. De pronto él también nos da alguna orientación adicional. ¿Sí? Don Harry Quinn. En segundos nada más aquí en Debate Abierto. ¿Sí? Él nos da una... Harry Quinn es especialista en temas de combustible, mercado petrolero. Nos acompaña el día de hoy para ilustrarnos un poco en lo que Bloomberg dijo la semana pasada. Prepárense para una semana tumultuosa, esta que acabamos de cerrar. Don Harry, bienvenido. Muy buenos días, Hugo. Muy buenos días, Danilo. Gracias por la invitación. ¿Fue tumultuosa o cómo define usted esta semana? Ok, empecemos por definir 2 elementos. A ver. La primera es volatilidad. Ha estado llena de volatilidad. Cada expresión que Trump dice empuja el mercado o cae el mercado. Y ha sido como una montaña rusa. Ha sido una montaña rusa esta semana. Es volatilidad. Y el otro elemento
es incertidumbre. La incertidumbre no está en Panamá, está en todo el mundo. Y debemos partir comentándote que este no es un problema doméstico donde Panamá tiene control. Este es un fenómeno internacional producto de la conflagración bélica que hay en el Estrecho de Hormuz. Ahora, no teniendo un nivel de control en el protagonismo de los hechos, ¿qué nivel de control podemos tener en el impacto que tiene en nuestra realidad? Hay un mecanismo que es el que Panamá viene utilizando durante años, que se llama el famoso precio de paridad. Para el que no lo conoce, este es un mecanismo de administración de riesgo. En mi apreciación, ¿por qué? Porque precia el precio de 14 días promedio. Ustedes han observado que en otros países, y si haces la comparación de toda América Latina, todo el mundo ya movieron sus precios hacia arriba en los momentos inmediatos. El esquema que usa Panamá, basado en el decreto 36, toda la parte doméstica, es promedio. Y ese es un mecanismo de amortiguamiento. O sea, que los impactos no nos han venido inmediatamente como los Estados Unidos. O sea, yo lo tomo como buena noticia por ese amortiguamiento, pero también viendo el comportamiento del mercado, el golpe viene después. Sí, el golpe viene después, pero nuevamente el golpe no viene de un solo momento, de un solo día. Porque cuando hablamos del promedio, es que, ¿cómo resulta esto? Para conocimiento de tus telespectadores. Este elemento surge de la publicación que se hace diario en un documento que usa la industria que se llama Standard Poor's Global Platts. Ese es un documento que todos los días publica los precios basados en una auditoría que se le hace a todos los que están en transacciones, y para que tengan una idea, algunos especialistas dicen que son 30,000, 35,000 transacciones diarias. Transacciones diarias de compra y venta. De compra y venta, de combustible. Exacto. Esto trae como consecuencia que ellos van tomando los precios de cada uno de esas transacciones, sacan un promedio y eso es lo que se publica. Diario. Diario. Y nosotros sacamos el balance Entonces, día 1, día 2, día 3, hasta el día 14. hasta el día 14. Y eso se hace un promedio aritmético. Y de ahí sale la base principal del precio de paridad. Es decir, la base principal, por ejemplo, dio 3 balboas. De esos 3 balboas, entonces viene y se le aplica lo que es el flete, el seguro, el costo de almacenamiento, el costo de transporte terrestre, el costo de la utilidad del concesionario. Porque hay que saber diferenciar. Una cosa es el importador y otra cosa es el concesionario, que es una persona natural como tú, yo, el tío, el tía, la tía. Entonces, lo que te quiero decir que este es el negocio más, en mi humilde apreciación, es el negocio más regulado que tiene el país. Pero eso, lo que le acabo de decir, y bien por la explicación de cómo se logra, no lo había escuchado de forma tan simple y sencilla como lo acaba de hacer de esta manera docente, pero me quedo con la preocupación de que esta semana de montaña rusa, por ejemplo, en los precios, nosotros la vamos a ver este viernes cuando nos anuncien el nuevo precio. Ahí estaremos heredando, si bien es cierto, amortiguó toda esta montaña rusa, el impacto lo vamos a recibir ahora en Semana Santa. Exactamente. Viernes Santo. Sí, el impacto lo vamos a tener en el próximo, dependiendo también de todo el comportamiento, porque la montaña rusa es tanto intraday, o sea, durante el día. Sí. O sea, es increíble que en un solo día de $10 que se subió, y al día siguiente se baja a 3 y después se baja a 2. Pero hay otros elementos que también es importante que la gente conozca. Si bien es cierto, es crudo lo que afecta, pero es lo que el domingo pasado nos explicabas aquí, que es la materia prima. Sí. Es la materia prima. Y nosotros, ¿por qué no nos echamos ojos al Brent? Porque no es el que nos guía. El que nos guía es el WTI
Y como El de Texas. Exactamente, ese West Texas International, y ese es la materia prima con que se sacan las gasolinas, diésel, destilados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Panamá no importa crudo, Panamá importa productos terminados. Don Danilo. Bien, ese final suyo indica que todavía los efectos de lo que ocurre a Panamá le llega con un nivel muy posterior de golpe, porque el procesamiento del crudo, que es el que está en un vaivén bárbaro, termina recibiendo otros efectos que participan en la cadena que fijan finalmente el precio. La pregunta mía tiene que ver con el factor tiempo, porque en la guerra han sido afectadas instalaciones de distintos países y de distintas formas, y son instalaciones significativamente importantes. Es decir, si la guerra terminase hoy en la tarde, ese daño a esa infraestructura, ¿qué efecto tendría, se esperaría que tuviera para el consumo o la venta o la compra de hidrocarburos, de productos terminados? Interesante, por dos elementos. El primero lo mencionaste, que es infraestructura dañada, infraestructura que la tengo en este momento, que tengo que arreglarla. Sí, eso toma tiempo. Pero más tiempo es poner nuevamente al pozo a reaccionar. Es decir, si ya yo copé mi capacidad de almacenamiento, yo no tengo dónde poner el crudo. Debo cerrar el pozo. Pero el pozo no es como una llave de agua, no. Entonces, para poder yo arrancar nuevamente ese pozo, tengo que hacer una estimulación. Y la estimulación del pozo lleva un proceso que puede ser semanas o meses, 2 meses. Ahora bien, si nosotros lo vemos en esos términos de tiempo, me vino a memoria en la guerra de Estados Unidos contra Irak por la invasión a Kuwait, que cuando se retiró Irak dejó una serie de pozos encendidos y eso tuvo un impacto en el precio durante meses. Nos decía la semana pasada don Rafael Jaime Williamson que nos debemos preparar para tener como promedio hasta fin de año, así se acabe la guerra hoy, unos $100 el barril. ¿Usted lo ve de la misma manera? Ok, 2 elementos para poder hacer un juicio. Es bien difícil. 2 elementos. El primer elemento es que ¿por qué voy yo a pedir 200,000 millones de dólares al Congreso si me estoy gastando 1,000 millones diario? Esto me quiere decir a mí que usted pretende llevar esta guerra para largo. Ajá, así es. Y el otro elemento que me da positivismo es que pronto van a arrancar los midterm elections. Es decir, en Estados Unidos va a haber elecciones del término medio. Del medio periodo, sí, Exacto. mitad de periodo. Esto me dice a mí que él está en muy mala posición con el pueblo y perdería muchos escaños, o tal vez todos. Eso quiere decir tal vez que él tiene que finalizar esto a la brevedad posible. De una forma contundente, dice usted. Yo no diría nada más contundente. Tiene que buscar el mecanismo, que es lo que yo veo en este momento, Claro. Pero como todos sabemos, la primera baja en una guerra es la información. La verdad se murió hace rato. Entonces, pero son esos 2 elementos que estamos viendo. Y si los analizamos, decimos, wow, 200,000 millones me proyecta a mí a largo plazo. Oiga, todo este mar de fondo es para decirle al panameño común y silvestre, comenzando con nosotros, que tenemos que prepararnos para una larga temporada en modo supervivencia en el manejo de los hidrocarburos y de todo el sistema productivo, porque esto impacta todo el sistema productivo. Sí, efectivamente. Y el más impactado es el agricultor. Porque ustedes y yo vivimos nada más del combustible, pero él vive del fertilizante.
Entonces, es uno de los más impactados. Ver con luces largas este problema no es fácil. Desde el punto de vista económico no lo es. Ustedes se pueden imaginar ahorita todas las compañías que tenían un presupuesto y ahora tienen que estarlo cambiando y cómo hago y las proyecciones y mi presupuesto del consumo y todo basado en una incertidumbre. Es difícil. Es muy difícil. Don Danilo. Hay un mensaje al que yo le puse una especial atención. De repente, no sé si usted lo habrá escuchado. La última conferencia que dictó el director de la FED. El director de la FED, de la Reserva Federal de Estados Unidos, habló sobre el riesgo de una inflación global. Y aunque dijo que eso es solamente un riesgo, sí dejó claro que es un riesgo realmente a considerar en serio si pasábamos de cierto tiempo en esta situación. ¿Qué efectos tendría esto en la cadena de producción y de suministro de petróleo y de hidrocarburos? ¡Wow! Es que sí, ya lo vivimos una vez. Ya lo vivimos cuando producimos inflación doméstica por la importación de producto caro y esto subió los precios, que al final nunca bajaron. Y eso suele suceder en Panamá, lamentablemente. Entonces, sí, lo escuché y en términos macroeconómicos es lo que se vislumbra, lo que se podría dar si no se cumple uno de los escenarios antes mencionados, que es los midterm elections, o sea, algo que le ponga presión a que esto no continúe. Pero también hay macroeconomistas que han dicho, el mundo no aguanta 140, 150 dólares, que ya lo vivimos en un momento. El mundo no lo soporta. Es entonces, a nivel global, una inflación. Y eso lo están pronosticando también los del otro lado del charco, los europeos. Entonces, es un problema muy fuerte a nivel global, que claro, a nivel de Panamá nos impacta. Y como dice Hugo, tenemos que ver cómo con creatividad, ingenio, llegamos a algo que pueda mitigar, pero quitarnos esto, no. Normalmente pensamos en petróleo como parte de los commodities, el commodity más importante que se ve afectado aquí, pero hay otro que es gas natural, que también está en la línea en el escenario de caos que está en el Medio Oriente. ¿Qué perspectiva hay para el gas natural, que aquí lo consumimos de manera súper subsidiada por el Estado? Ok, sí. El gas natural es el otro. Este es butano. Butano, sí. Sí. Ajá. No, de hecho, hace rato él está por arriba de lo que nosotros pagamos, obviamente. Creo que debe andar por el orden de los 14 dólares el tanquecito ese que usamos. Correcto. Precio real. Ajá, el precio real. Pero ahorita, Panamá tiene un detalle muy interesante, que Panamá no tiene problemas de escasez. Panamá no tiene problema de falta porque precisamente estamos indexados, uno, al Golfo, y nuestros productos terminados vienen del Golfo, y esos productos son por los procesos que los extraen y los traen. Así que yo no le veo problema porque efectivamente, como decía Rafael, son empresas que tienen más de 100 años en Panamá y hay lo que se llama confiabilidad. Además de que la regulación de Panamá les exige que tengan X días de inventario. Entonces, esa es una de las fortalezas, porque la energía más cara va a ser la que no se tiene. Ya. Ahora, Ese es el tanque de gasolina más caro, al que no tenemos acceso. exacto, Que no se eso tiene. en cuanto al gas butano, pero en cuanto al gas natural que en Panamá sí utilizamos para producir energía eléctrica, El nuevo actor que hay sí usa el gas. Tiene razón. Tiene razón. Sí. El LNG, sí. ese también viene de Estados Unidos.
Sí. Pero ellos compraron a futuro, la licitación ya se compró a futuro. Exacto, exacto, la fórmula que dieron, exacto. Y aquí las empresas no tendrían por qué verse afectadas porque tienen un compromiso frente al Estado. Exactamente, ese es. Y además, no solamente en ese lugar, sino que ellos distribuyen a otros puntos, a otras plantas más pequeñas. Pero es interesante porque ese gas también es el que ha aumentado ahorita el tránsito por el canal. El GLP. Porque sí, hay cosas hay elementos que a veces en el análisis geopolítico nos vienen a la mente esas teorías de conspiración y lo demás, pero es porque ¿sabía usted que ahora Estados Unidos produce más crudo que Rusia? Sí. Y Arabia Saudita. Y yo vengo viéndolo hace rato cómo subió de 16 millones a 18 millones, ahora están por 20 y pico de millones. Es más, ¿sabían ustedes que por el canal ahora está cruzando barcos de crudo procedentes de Estados Unidos para el Oriente? Para mercados de sus aliados, sí. Entonces, es interesante ver que él es un gran productor, de ahí Panamá se surte. Para tus televidentes, olvídense de esas historias de Venezuela, que es más barato que de México. No. Panamá importa la gran parte de sus combustibles del Golfo. Entonces, en otras palabras, tú vas agarrado de la mano con alguien que tiene cómo responder. Y no a ti, a todo el Caribe, Centroamérica. Entonces, situaciones de escasez, yo no me atrevo a decir que vaya a haber. Por los elementos que les menciono, confiabilidad y suministro. Ahora bien, yo quiero cerrar estos últimos minutos, 2 minutos que nos quedan, orientando un poquito al consumidor. Porque en momentos de crisis se repiten cosas como mantén el nivel de tus llantas, porque si las tienes bajas puedes estar gastando, una vez leí, hasta el 10% más de combustible. Detallitos como eso. Alguien me decía una vez, si vas a ponerle gasolina, pónsela en la noche porque es más densa. En fin, si realmente hay truquitos para el día a día del consumidor, porque en este momento cada centavito cuenta. Coincido contigo. Me preocupa, y con todo, perdóname, pero me preocupa mucho el agricultor. Ajá. Porque le agarró el verano, y en el verano él tiene que usar bombas. Entonces, claro, uno puede tratar de decir que sea lo más eficiente en el uso de esa energía. En el caso ahorita del transporte selectivo, deje de rodar, use tecnología. Guíese por el app, Sí, algún mecanismo sí. donde usted tiene sus clientes y lo llaman. Claro. Pero usted no tiene que andar rodando buscando un cliente. no esté quemando gasolina por gusto. Sí, son elementos para ellos que sí mueven su pan de todos los días. Pero en el contexto es poco en lo racional que te amortigüe, aunque sí es cierto, cada centavito cuenta. El elemento que ahorita es importante es que usted pueda razonar, pueda llevarse por la lógica, que no es un problema de Panamá, que es el gobierno, no. Este es un problema global. Tenemos que tener ese entendimiento y buscar alguna salida. Si usted tiene 2 carros en la casa, use uno, hágase un plan diario para utilizar uno nada más. Si son 4 los vecinos que van hacia la misma zona, pónganse de acuerdo. Dios quiera que hubiera carpool en Panamá organizado como debe ser, que tienen carriles exclusivos y lo demás. No lo tenemos, pero usted si el gobierno no lo hace, póngase usted de acuerdo con su vecino y ahí entre los 4 hacen la vaca para el combustible. Y frente a esta crisis, ¿Sí? les recalco, 2 elementos van a continuar: volatilidad e incertidumbre. Incertidumbre. ¿Cómo afecta esto, o más bien el mapa geopolítico, este grado de incertidumbre, volatilidad? Vamos a analizarlo en el siguiente segmento. Quédese con nosotros. Por lo pronto, don Harry, gracias por toda su orientación. Pausa y regresamos.
Oiga, con este mar de fondo de los hidrocarburos, vamos a asomarnos ahora a la realidad, al día a día, cómo nos está impactando e igualmente la velocidad de respuesta que tiene el Estado panameño ante esta cometida que, bueno, tiene su origen más allá de nuestras fronteras, pero que nosotros tenemos que administrar de alguna forma. Así que comencemos con los comerciantes de Merca Panamá. Está aquí con nosotros Yoris Morales, gracias por acompañarnos. Gracias. También están los transportistas en la figura de Jorge Isaac Dimas Collado, bienvenido, pertenece a Canatra, está al frente de Canatra. Y también de los consumidores, el Instituto Panameño de Defensa de Derechos del Consumidor, está con nosotros Giovanni Fletcher. Bienvenido, don Giovanni. Honor, doctor. No sé, cuando comenzó esto a inicio del mes, a mí me llamó la atención que 2 días después estados europeos tomaron medidas, congelando el tipo de interés que no podemos hacer nosotros porque no tenemos banca central, pero fue lo primero que hicieron. Comenzaron el análisis de la cadena de suministros, comenzaron el análisis también de el balance impositivo para que si se disparaba el precio te bajo el impuesto para que el consumidor no reciba tan caro la gasolina, por ejemplo, los combustibles, pensando en el sector productivo también. Me llamó la atención, hombre, esta semana Estados Unidos tomó medidas, aumentó el margen de etanol para bajar el precio del combustible y yo me fijo en Panamá y nosotros vamos como a otra velocidad. Yo no sé si es la velocidad adecuada, vamos bien, no sé cómo lo ven ustedes, se lo pongo sobre la mesa. Bueno, al final del día, no sé, al final del día lo que podemos decirle a Hugo y a los compañeros de la mesa es que la Asociación de Consumidores de Panamá, tanto el PADECO como Corepa, estábamos claros de que al final lo que pasase en Medio Oriente, dentro del estrecho de Hormuz, iba a tener una repercusión inmediata en el mercado pertinente de alimentos panameños y lo íbamos a pagar los consumidores. Este ha sido una oportunidad y se nota una oportunidad para que el Estado revise no solamente históricamente qué ha pasado en situaciones como esta, ergo cuando se dio la pandemia, que también hubieron afectaciones de todo tipo y otras situaciones climáticas de guerra alterna, para que el Estado comience a analizar evidentemente qué hacer. ¿Qué hacer, digamos nosotros? Comience el Estado desde adentro, de forma introspectiva, a revisar el mecanismo de procedimiento que regula el índice de paridad a través del cual se importa el combustible a la zona libre de petróleo de Colón. Si usted revisa ese índice de paridad, compañero de la mesa y público en general se da cuenta que dentro de ese índice, que es una forma matemática casi inescrupable, van a ver que hay 8 centavos que por ley desde tiempo de la presidenta Miriam Moscoso se le regalan a los importadores de combustible a 8 centavos por galón de importación a Panamá. Significa que los importadores de combustible a Panamá tienen la gracia plena, casi divina, de recibir 8 centavos gratis dentro de la factura comercial que se transfiere a los importadores locales. Ese es un punto a revisar y de manera permanente, pone usted sobre la mesa. Inmediatamente. Ajá. Amén de hecho cierto, es comenzar a pensar por qué después de 25 años el sistema de libre comercio, dentro del sistema de libre mercado, teóricamente sobre el cual se estructura constitucionalmente y legalmente el mercado local panameño, está siendo regulado cada 15 días. Eso en cuanto al combustible. Vamos al sector también de los alimentos. La velocidad de curso de respuestas que tienen las autoridades y el mercado panameño versus la realidad. ¿Dónde nos ubica hoy versus a cuando comenzó este conflicto armado? Ya la comida está más cara. Mira, ya hoy la comida está más cara y hay una realidad. No es un problema del gobierno, es un problema del Estado. Nosotros no tenemos un Estado que planifique condiciones, tenemos un Estado reactivo a problemas. Ahí podemos ver e irnos un poquito atrás cuando hubo la pandemia, luego cuando hubo las grandes huelgas y nos vimos desabastecidos totalmente. No hemos visto, por ejemplo, una reacción del Estado en poner en Chiriquí un aeropuerto de carga o puertos que puedan traer carga de esa área hacia acá. Con esto que quiero enfatizar, lo que decía aquí el compañero, tenemos un Estado que no planifica, tenemos un Estado que no reacciona a tiempo. No es un problema de gobierno. En el sector agropecuario vamos a tener dos problemas. Uno, en este momento que ya se está viendo, tenemos ya alza de fletes. En nuestro sector sí ha habido una alza de más o menos un 25%. Un flete de 2 sacos de papa, que equivalen a un quintal, costaba $1.50. Ya hay algunos transportistas que lo están poniendo en $2. Eso es un aumento sustancial. Igual una caja de lechuga, de repollo, lo que quieras llamar, que costaba 75 centavos, ya hoy está en $1.
Y es lógico pensar, porque un transportista que anteriormente gastaba $530 para llenar su mula, hoy está gastando más de $800. El otro problema que me dice don Danilo, que ya tiene 3 programas aquí en debate, es el tema de los insumos agropecuarios. Ajá. ¿Qué pasa con el insumo agropecuario? El la urea, que se convierte en nitrógeno, y el azufre que vamos a hacer para los insumos fosforados. Ambos vienen, o una gran cantidad viene de Oriente Medio. Eso, con las bombas que han pasado, los daños que han tenido las plantas de gas, que es donde más se produce este tipo de insumos, eso lo vamos a ver probablemente en las cosechas o en las siembras de mayo en adelante, cuando vamos a tener esos aumentos. Supongamos que tengamos un aumento del 40% sobre un insumo. Ese insumo es la base para una vaca que está comiendo pasto, es el insumo que hace que ese pasto tenga bastante nutriente. Es el del arroz, es el del maíz, la base para el alimento de cerdo, de aves, de huevos, de todo lo demás, amén de las legumbres, los vegetales y las frutas. Ese aumento lo vamos a ver probablemente a partir de junio. Vamos a tener entonces una comida que acá los amigos del Colegio Nacional de Consumidores van a decir qué ha pasado. Porque va a ser una inflación que no hemos visto. A mí me llama mucho la atención que ayer en una publicación salía que esta crisis del petróleo es superior a la crisis del petróleo de los 70, que probablemente algunos estaban muy jóvenes, otros ya no. Pero esta crisis está teniendo un efecto inmediato y la inflación que hubo en esos años fue enorme. Ahora, esa inflación nos va a pegar a nosotros y Panamá no es un país acostumbrado a inflación de 2 dígitos. Y me quedo con el tema de, ¿usted ve una inflación a 2 dígitos en el horizonte? Sí, por supuesto. Por supuesto, porque vamos a tener 2 vertientes. No es solamente el aumento del combustible per se. Imagínate que usted tenga un restaurante y se tiene que mover a cualquier centro a comprar. Te está costando el combustible de tu carro llegar al centro de abasto a comprar, llámese la carne, el pescado o las legumbres. Aparte de eso, tienes un aumento de la persona que te cargó. Aparte de eso, tienes el aumento del precio de la comida, porque el insumo agropecuario te costó más. Imagínate alguien que está en un tractor en una finca en este verano. En este verano, el que está en un tractor que lo tiene toda la noche poniendo riego, tiene una bomba de diésel. Hay un tercer elemento. ¿Cuál? Que no lo sentimos porque está subsidiado, pero le está costando al Estado, es decir, le está costando a todos los panameños. El gas. El gas, sí. El gas va a subir. Que para sacarle provecho a ese subsidio, hemos insistido aquí por mucho tiempo que debe ser focalizado. Es decir, que tenga el subsidio el que lo necesita. Y ya tenemos los insumos para hacerlo, pero somos reactivos, como usted decía, como Estado. Pero los productores, los transportistas que traen el producto del campo y los transportistas también de pasajeros, esta semana ya tuvieron un acercamiento con el gobierno. ¿Cómo pinta todo eso a propósito de que somos reactivos y no solo reactivos, sino que reaccionamos tarde? Así es, gracias Hugo por la invitación. Bueno, yo tengo que decirlo de manera muy respetada. Nosotros salimos a pronunciarnos la semana pasada, el día viernes. El día sábado automáticamente el director de la autoridad nos llamó, elevó la petición, pero nosotros nos encontramos sentados en una mesa de diálogo con la ministra Dinosca Montalvo. Ella automáticamente hizo la consulta el día martes en Consejo de Gabinete y el presidente dio las instrucciones directas para que se llamaran a los transportistas a nivel nacional para tomar la medida inmediata. ¿Qué medida inmediata? Ver la cantidad del alza del combustible, del consumo de los transportistas para poder mitigar o buscar una manera paliativa y entrar de una vez en ese paliativo que ellos van a hacer contra el transportista. Hoy a las 12 del día tenemos nosotros que llevar esa información para que antes del 1 de abril empiece a regir la medida que el gobierno va a tomar. Pero al final vuelvo al mismo síntoma. No aprendemos como república y nuestros administradores no aprenden de buscar una solución incluso antes de recibir la presión. Es decir, lo que usted decía hace un rato, son reactivos cuando de pronto alguien protesta, pero una acción espontánea de quienes administran el país es como una tara que se mantiene a través de los años. Es que en el tiempo, don Hugo, han habido elementos legislativos que han intentado paliar crisis como esta, por verbigracia.
se habla de una ley que obliga a que parte del parque vehicular estatal sea eléctrico. Una ley vigente, aprobada hace pocos años, que obliga a que un alto porcentaje del parque público estatal de vehículos de carro del Estado sea eléctrico. Una ley reglamentada. Pregúntese o pregunte a las autoridades qué nivel de implementación ha tenido esa ley. Sí. 0 punto algo por ciento. Eso incluía, me acuerdo, acciones con mi bus también para adquirir más unidades eléctricas. Ya. O sea, si hubiéramos hecho lo correcto, nos hubiera encontrado en este momento algo más preparado, ¿no? Ya debe haber un 10% de los vehículos aquí en la ciudad de Panamá que tienen que ser eléctricos, ¿no? Y no se ha dado. En el caso de los transportistas, nosotros hemos pedido el contrato de concesión para poderle hacer frente a la modernización. Nosotros queremos modernizar, pero estamos en ese tema. Recuerde, tenemos un tema de mora de la tarifa de 15 años, partiendo de ahí. Tenemos un mora desde que se inició la ley con el contrato de concesión. Somos prestatarias, estamos pidiéndolo formalmente ahora ante la mesa. El contrato de concesión que nos garantice a nosotros hacer esos préstamos para poder cambiar todo el equipo eléctrico, porque esa es la modernización que viene. Pero si no tenemos la herramienta adecuada, que es el contrato de concesión, no podemos hacer nada. Ahora bien, fíjese que usted habla del aumento de pasajes que está rezagado en esto. Usted plantea todos los aumentos que se dan en la cadena y ustedes tienen que aumentar también. Al final todo desemboca en que la soga revienta por lo más delgado. El consumidor va a quedar pagándolo. Y al final del día lo que necesitamos, amén de todo eso, don Hugo y compañero de la mesa, lamentablemente cuando hay especulación negativa en este sentido, producto del costo del transporte de alimentos, por decir un ejemplo, de los centros productores de Merca Panamá, de Chiriquí a la área de los mercados públicos que administra Merca, por decir, reiteramos el ejemplo, van a haber especulaciones. Hay gente que va a decir que le costó $25 extra, otro va a decir 30, 40. Necesitamos una Codeco también vigilante de que los pescadores en el desierto no se hagan más ricos lo necesario. Fíjense que por segundo programa también hemos querido tener a Codeco aquí, porque incluso una de las tareas que anunció el ministro Chapman era la activación de Acodeco para evitar la especulación. ¿Pero en qué medida se puede evitar la especulación? Y sin haber conversado con ellos, pero ustedes que conocen el comportamiento del mercado, por ejemplo, acá en el área de los productos que vienen del campo, ¿cómo se puede evitar? ¿Qué puede hacer Acodeco? Hay muchas cosas que Acodeco puede hacer. Por ejemplo, pongamos el caso de Merca. En Merca usted puede ir hoy en día y regatear precios. ¿Por qué? Porque Merca, a Dios gracias, es un mercado libre, de libre oferta y demanda. En algunos momentos sube, en otros momentos baja. Te voy a poner el ejemplo del pepino. Hace 15 días atrás, el pepino costaba $25 un saco de 50 libras. Hoy vale $10. ¿Por qué? Producto de que hay un aumento de la producción nacional y ese producto ha bajado. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos estar diciéndole a la población, consuman estos productos, tengamos estos productos, podemos hacer estas cosas. Mira el caso de la cebolla. Ahorita mismo hay un excedente de cebolla nacional, que todo el mundo le gusta un buen bistec con bastante cebolla, pero la gente no está llegando a comprar cebolla. ¿Por qué? Porque probablemente hay distorsiones en la cadena, como hablaba acá el amigo del colegio, y esas distorsiones es donde Acodeco tiene que decir, señores, aquí hay una distorsión, vamos a ponerla, porque no es posible que un saco de cebolla en Merca Panamá cueste 40 centavos la libra, equivalente a $20 el saco, y usted lo va a comprar en la tienda de la esquina y te vale $1.25. Don Danilo. Hay un problema, hay un riesgo adicional, un problema adicional. Usted citó la crisis del petróleo en la década del 70, ¿cierto? Compañero, ¿cómo no? Usted, bien. Tenemos esa y tenemos la de Ucrania. En ninguno de los dos casos hubo algo que se está presentando en este momento. Y es que en esta ocasión hay instalaciones industriales vinculadas a la producción de energía y de hidrocarburos que han sido dañadas, han sido afectadas. Y que su puesta otra vez en producción va a tomar tiempo. Es decir, es posible que nos estemos enfrentando a la primera vez en la historia en que los hidrocarburos van a estar en precios altos por un largo periodo de tiempo sin ver caídas significativas. ¿Han previsto ustedes ese escenario? Que ese escenario tenemos el riesgo de que ese sea un escenario que nos pueda dar en las narices. El punto es más dantesco, doctor, porque este escenario, distinto a lo que usted citaba previamente, la década del 70 y la guerra de Ucrania, tiene un elemento todavía mucho más crudo. Del punto de vista geopolítico, muchos expertos en geopolítica internacional entienden que el aumento desaforado de los precios internacionales de los alimentos
está siendo creado artificialmente por uno de los países vinculados a la guerra para afectar políticamente a su contrario. Es decir, todo está diseñado para generar esa inflación a nivel universal. Esta vez no es producto de la especulación o al azar matemático. Exacto, fue advertido. El país que controla el estrecho de Hormuz tiene diseñado a qué atacar, dónde atacar para generar ese aumento a nivel mundial. Ahora, Rafael Jaén Williamson nos dijo la semana pasada aquí en Debate Abierto que nos preparáramos para tener como promedio, por lo menos hasta fin de año, el barril de petróleo a $100. Eso también le da mucho asidero al argumento que ustedes han presentado el día de hoy. El tema es las estrategias que las autoridades vayan a poner sobre la mesa deben tener este elemento. Es decir, no es una curita lo que hay que poner al sistema. Mira, Hugo, y luego aflojar la guitarra. Sí. Mira, la alternativa de Panamá A ver. es producir más. Y no es por esta crisis. Imaginémonos que, por ejemplo, ahorita mismo nosotros tengamos un evento. En este país ahorita mismo estamos importando limón, estamos importando aguacate, estamos importando mangos, por ponerte 3 productos. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad, a pesar de que tenemos el clima, los suelos, no hemos puesto como país a poner esos productos en siembra. Nosotros tenemos que tener seguridad alimentaria plena, porque tenemos las condiciones, tenemos el país, como usted decía fuera de cámara, somos un país bastante pequeño que podemos alimentarnos y ser autosuficientes y poder aspirar a exportar. Deberíamos. Ahora mismo, nosotros no hemos hablado aquí también de los fletes navieros, que probablemente empiecen a aumentar. Los seguros. Los seguros navieros que empiezan a aumentar, y a las compañías internacionales no les interesa que el flete naviero de Perú a Panamá no tiene nada que ver con la guerra, ellos lo van a aumentar. Entonces, si se dan esas situaciones y nosotros tenemos que importar gran cantidad de arroz, de maíz, de sorgo, de una serie de productos. Leguminosas. Por eso le decía que hay muchos factores que pueden incidir que nosotros por primera vez tengamos inflación de 2 dígitos en alimentos que anteriormente no los veíamos de esa forma. Las autoridades tendrán conciencia, ya que ustedes han tenido ese acercamiento, de que lo que se vaya a plantear sobre la mesa no son curitas, sino tal vez soluciones permanentes, recetas a largo plazo. Sí, ¿Ellos tienen claro eso? Sí, en el día de ayer ese fue un punto a tocar porque nosotros vemos esto con luces largas. Esto va a ser bastante prolongado y estamos dejando en la mesa el tema ese, por cuánto tiempo va a ser, qué cantidad sea. Y ellos pues están en esa negociación. Hoy tenemos una reunión, como vuelvo y repito, y vamos a seguir en el tema, ¿no? Porque en realidad el transporte, si no es subsidiado o si no se le da ese apoyo o ese paliativo, va a dejar de operar. Con el incremento del combustible va a dejar de operar. No. Fíjese, disculpe, que hay cosas que hemos puesto sobre la mesa a lo largo del tiempo que deben ser políticas o estrategias permanentes en nuestro transporte, por ejemplo, el carpool, que no es una alternativa de llévate a tus vecinos, como han dicho algunos altos funcionarios. No, esto tiene incluso vías privilegiadas en las autopistas, por poner un ejemplo, donde esta es una alternativa. ¿Por qué? Porque llevas a varias personas. Entonces, a veces decimos cosas como, tómate una aspirina, cuando realmente tenemos una enfermedad muy, pero muy seria. Sí. Por eso, ¿sí? En ese tema de carpool no puedo compartir la idea porque detrás de esa medida se están escudando gente informales. Y ya lo hemos detectado. Y la informalidad existe porque no se ha formalizado. Eso mismo. Ese es el detalle. Ese es el detalle. Entonces, aquí la autoridad tiene un papel, un rol que jugar. Y lo hemos puesto sobre el tapete. Son varios puntos que estamos esperando que haya una respuesta. El nuevo director de la autoridad, Nicolás Brea, entró con nuevos planteamientos y estamos esperando respuestas sobre el tema. Hombre, y al final el usuario es el más interesado y el que está más a la expectativa de que haya soluciones sobre la mesa, porque la palabra de la semana pasada fue incertidumbre. Bueno, entonces seguimos en incertidumbre todavía. La línea de pensamiento del Estado debe promover que el consumidor al final del día, más allá de cualquier cosa, revise su vehículo, certifique que la llanta está tan adecuada para no consumir más, verifique que el motor no sea un motor altamente consumista y racionalice su viaje. Ya se acabaron los viajes de ocio y de paseo innecesarios. Yo quiero dejar algo claro, Hugo. Muy breve. La mesa, sí, correcto, que nosotros nos hemos sentado en la mesa para no trasladar ese costo al consumidor, que es el más importante. Por el momento nosotros no tenemos aumento de tarifa, ¿sí? Y eso ha quedado claro. Eso ha quedado claro, que nuestros usuarios que estén tranquilos
y vamos a seguir operando para dar un buen Hombre, servicio. se necesita mucha orientación, mucha educación, mucho cambio de mentalidad y ahí la autoridad juega un papel mucho, pero muy importante y la invitación a que estén presentes en esa línea porque precisamente para esto son estos espacios. Gracias a ustedes por acompañarnos Gracias a ti, Hugo. el día de hoy. Vamos a la pausa y enfocamos lo que está pasando ahora en el ajedrez geopolítico. La guerra, lo que está pasando en el mundo, de verdad hasta cuándo se puede prolongar y también un enfoque de la seguridad nacional. ¿Cómo andamos en ese tema? En breve. Sí, vamos al análisis de lo que está pasando en Oriente Próximo a riesgo y siempre hacemos esa aclaración de que lo que pondremos sobre la mesa puede cambiar porque la velocidad de cambio de los hechos en una hora, lo que analizamos ahora, puede ser totalmente distinta, don Danilo. Efectivamente, la tasa de cambio de los eventos es tan abrupta y tan rápida que los efectos se ven notoriamente bruscos, ¿no? Es algo inédito. Si un presidente como Trump convoca a una negociación, el otro le dice, el otro país le dice, no estamos negociando en cuestión de menos de 24 horas, todo cambia, todo el escenario cambia. Así es que la historia está, como dicen ustedes los periodistas, permanentemente en desarrollo. En desarrollo. Es más, hemos tenido momentos en que la guerra se terminó y realmente la guerra sigue. Y al par de horas el que lo dijo se corrige a sí mismo. Pero en fin. Siempre he dicho que ustedes resuelven esto con esa palabra. Sí, en desarrollo. Así que este análisis lo hacemos mientras los hechos están en desarrollo. Así que la tarea está a cargo en esta ocasión de Jaime Abad. Gracias por acompañarnos, don Jaime. Y también de Ricardo López Polo, experto en inteligencia. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias. Esta es la guerra donde yo he visto en redes sociales y en televisión más intercambio de fuego, muchas veces real, muchas veces producto de la inteligencia artificial. Al sol de hoy, ¿qué balance hacemos de ese intercambio de fuego? Vi un informe que decía que Irán había disparado más de 3.000 misiles. ¿Qué sé yo? ¿Qué tan reales son todas estas cifras? ¿Qué información ponemos sobre la mesa? Yo tengo aproximadamente 26 a 30 años trabajando como analista de inteligencia, tanto en el sector privado como en el sector público. Y en ese sentido yo puedo decir que este conflicto, una de sus principales características es lo que se llama la generación de información. Información muchas veces que es falsa, información que muchas veces tiene cierto grado de credibilidad y que es parte de lo que se denomina la famosa guerra híbrida. La guerra híbrida no es más que una guerra multidominios y ya no se entiende la guerra multidominio solamente en los espacios tradicionales, aire, tierra y mar, sino que ahora mismo la guerra multidominio también incluye lo que es la narrativa, lo que se le ha dado mucho más énfasis en la guerra multidominio a lo que es, o lo que antiguamente se conocía como las operaciones psicológicas, ¿no? Hoy se le llaman operaciones de influencia, que básicamente tienen dos objetivos. Uno, crear un ambiente favorable sobre mi auditorio, que es lo que hace el señor Trump. El señor Trump cuando manda un mensaje que el resto del mundo sabe que es un mensaje falso, sin ningún tipo de sustento o asidero lógico, ese mensaje está, primero que nada, diseñado para su base electoral y después para tener un cierto control en la guerra económica con los precios del combustible, ¿no? A la pregunta puntual, yo discrepo del informe de la BBC de Londres porque la comunidad de inteligencia básicamente se manejaba mucho antes del conflicto que entre misiles de primera generación, segunda y tercera y drones, Irán podía tener un aproximado entre 3.500 a 4.000 misiles, sin contar los drones que son de mucha más fácil de fabricación, ¿no? Porque por lo menos el Shahed 136, que es el misil, el dron estándar que está utilizando Irán en este momento, es un misil que no sobrepasa los $20.000 a $30.000 y se fabrica sumamente rápido. Tanto es así que los Estados Unidos hizo una ingeniería inversa. Ellos sacaron su propio dron basado en el Shahed 136, que se llama Lucas en este momento. Igual han hecho los rusos. Ahora bien, con todo lo que nos pone sobre el tapete y volviendo a la pregunta original que era fuego, la capacidad de fuego que hay entre los protagonistas
nos pone en la perspectiva de que esta va a ser una guerra que se va a extender mucho más, Sí. o estamos en el horizonte de que esto puede terminarse en cualquier momento. Lo pongo para los dos en la mesa. Bueno, en este momento, para efecto de hacer docencia, ¿cuál es el objetivo de un conflicto militar? Cuando un país decide emprender un conflicto contra otro. Si seguimos la teoría de von Clausewitz, el padre de la estrategia militar, y cuyos textos se estudian en todas las academias militares, él señala dos principios. Que la guerra tiene por objetivo imponer mi voluntad política sobre mi adversario. ¿Ok? Y la otra característica es quitarle a mi adversario la voluntad de luchar. ¿Ok? Mientras que no veamos esas dos características por ninguno de los actores, la guerra va a continuar. Si Estados Unidos no logra imponer Estados Unidos e Israel no logra imponer la voluntad política sobre Irán, la guerra va a continuar. Y si no logra quitarle la voluntad de luchar, es por eso que esa doctrina que yo acabo de mencionar va muy interligada con el poder aéreo norteamericano, ¿no? Antes que el desembarco de tropas. O sea, por eso que se habla de que el poder aéreo norteamericano es estratégico. Por eso que esos bombardeos masivos, ¿cuál es el objetivo? Quitarle la voluntad de luchar a ese adversario, para luego sentarle en una mesa de negociación e imponerle mi voluntad política. Claro. ¿No? Y de negociación y de capacidad de fuego de entre los dos han dicho muchas cosas. ¿Qué información, qué pone sobre la mesa el señor Jaime Abad? Coincido con el compañero cuando señala de que la capacidad logística en toda guerra es fundamental. Pero mira, en todos los siglos de la historia humana hemos tenido guerras y la mayoría siempre se han hecho en el nombre de Dios, sea el Dios cristiano o el Dios musulmán. Pero si nosotros analizamos en retrospectiva la historia, ¿quiénes han salido triunfadores en la inmensa mayoría de esas guerras? Los que aseguran su cadena de suministro. En cada época hubo tecnología, hubo nuevas armas, se pasó del hierro al acero, o sea, todos hemos visto los avances tecnológicos. Pero reitero, en la medida en que tú tengas la capacidad de alimentar a tu tropa, de llevarle pertrecho, de llevar los combustibles, en esa forma, en esa medida es que tu fortaleza para enfrentar una guerra a largo plazo, porque en eso también coincidimos, yo creo que hay un criterio unánime aquí en la sala, de que esta guerra va para rato. Esto no se va a acabar a la vuelta de la esquina. Y por eso es que yo veo que un desenlace viene hacia el occidente, porque Estados Unidos tiene bases militares prácticamente en todos los continentes del planeta, en la mayoría de los países occidentales, pero la principal base norteamericana es Israel, el Estado completo de Israel. Y si Estados Unidos en este momento tiene como aliado a Israel, yo estoy casi convencido, totalmente convencido, de que los iraníes podrán subsistir o enfrentar esta guerra mientras todavía tengan suministros a lo interno de su propio Estado. Pero una vez estos suministros se agoten, o los países que históricamente lo han estado apoyando durante los últimos 40 años, le dejen de suministrar pertrecho, combustible y todo lo demás, esa resistencia se va a ver debilitada. Cuando usted habla de desenlace en Occidente, ¿se refiere incluso a la zona donde se encuentra Panamá? Es correcto, mira, y aprovecho tu pregunta para decirte esto. Jamás debemos de perder de vista que Panamá es un blanco militar, un blanco estratégico por el canal. Y yo aprovecho para dar un consejo respetuoso tanto al sector público como al sector privado. Yo sé, porque hemos trabajado en instituciones del Estado encargadas de la seguridad, que existen los planes para cualquier contingencia de este tipo. Pero yo, como esta guerra, la tecnología ha avanzado tanto, y estamos hablando de drones y de misiles, quisiera hacerle una recomendación al pueblo, al panameño de a pie. Miren, a nivel del primer grupo que cualquier ser humano tiene, que es su familia, nosotros debemos estar preparados en nuestros hogares para cualquier evacuación. Vamos a asumir que recibimos una alerta temprano de que en 1 hora 47 minutos hay un misil que va a impactar el canal de Panamá. ¿Qué hacemos? ¿Qué harías tú, Danilo? ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Es, si ese alerta temprano lo recibimos a las 2:20 de la madrugada, yo voy a estar en mi casa con mi familia.
¿Qué hago? Cruzo el puente de las Américas, me voy hacia Panamá Este, agarro la Transimi para Colón. Mi recomendación, muy respetuosa, aunque parezca paranoico, es que cada jefe de familia, cada grupo familiar debe de preparar un plan de contingencia para cualquier situación de esta, porque el canal, repito, sigue siendo un blanco vital y no podemos pensar que lo que no nos va a pasar es nada. Debemos anticipar recogimiento, cuál es la ruta, mantener siempre los carros no en un cuarto de gasolina, mantenerlo en 3 cuartos llenos. Mientras dure esta situación, tenemos que estar preparados. Don Danilo. Se ha estado hablando de paz, no de paz, de una parada al conflicto. Pero los lenguajes como que no están en el mismo plano. Y Estados Unidos, después de una demostración de fuerza contundentemente, exige que Irán capitule, se rinda. Una revisión rápida de la historia demuestra que no ocurrió cuando los chiitas, encabezados por el ayatollah Khomeini, le dijeron al Shah, cuando el Shah les dijo que les daba dinero para que se quedaran tranquilos y no molestaran, los chiitas le dijeron, no señor, nosotros le damos a usted dinero para que usted salga que se vaya. Y luego tuvieron un conflicto que duró un año, un conflicto terrible por el secuestro de la embajada de los Estados Unidos. Y luego tuvieron una guerra de años con Irak. ¿Cuál es el escenario que ustedes ven con esta oferta de solicitud de cese al fuego con una pistola en la cabeza? Yo no le veo ninguna, en el horizonte cercano, ninguna opción de una negociación, de un acuerdo de paz. Siento que ambas partes, en este momento, la alianza o el eje israelí-americano por un lado y los iraníes por el otro, no van a llegar a una mesa de entendimiento. Yo insisto que aquí la palabra clave, y la reitero, es la cadena de suministro. Mientras Irán tenga esa capacidad, este conflicto va a seguir. Tampoco creo que el pueblo iraní, con tanta represión que hubo en el pasado, ajusticiamiento, paredones, ahorcamiento, tenga en este momento el valor de salir a las calles para enfrentar a su propio régimen. Ellos, como sucedió con el pueblo venezolano, yo pienso que estarán en su casa rezándole, pidiéndole a su Dios que eventualmente esta guerra pare, pero no por participación ciudadana. Ok, mire, en ese sentido, yo coincido con el planteamiento de los colegas que me han antecedido en la palabra, ¿no? ¿Cuál es mi lectura de lo que está pasando hasta ahora, ¿no? Y como yo les señalaba, en el Centro de Pensamiento Estratégico de análisisinteligencia.com, nosotros monitoreamos de fuentes abiertas el conflicto todos los días. Todos los días. La lectura es la siguiente. En base a la información que manejábamos esta mañana o esta madrugada hasta las 5 de la mañana, que no va a haber un acuerdo de paz en la semana. Nosotros sacamos una matriz de probabilidades con un software que tenemos en la plataforma y el software en este momento nos registra que hay un 59% de probabilidades de que no va a haber un acuerdo de paz en esta semana, ¿no? Aparte de eso, como comentábamos al principio de la entrevista, quien está gobernando ahora mismo o el mando político estratégico militar que tiene la conducción de la guerra en Irán en este momento es el área más radical, ¿no? Y esa área más radical tiene una visión que es la destrucción de Israel y ven a Estados Unidos como el gran Satán. Además que para ellos morir más que es un sacrificio que los eleva. Exacto. O sea, el concepto de muerte de ellos es muy diferente al concepto de nosotros occidental. Ahora, hay una contradicción aquí clara y abierta. El presidente Trump ha dicho, estamos negociando con Irán. Pero el presidente Trump también ha dicho que en virtud de los ataques no hay con quién negociar. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo realmente? Ok. Él mismo ha dicho, hemos aniquilado a toda la dirigencia. Entonces, ¿con quién están negociando? Voy a explicar un poco cómo está operando actualmente la cúpula iraní, que hemos conversado con colegas de la comunidad de inteligencia. Básicamente ellos están operando como una organización asimétrica o guerrilla. ¿Cómo opera una guerrilla? La guerrilla designa un frente, si seguimos el manual del comandante Che Guevara,
designa en un frente 4 o 5 líneas de sucesión. Es por eso que nosotros, cuando analizamos la información, no vemos una incoherencia del mando político ni del mando militar iraní, porque hay una cadena de mando detrás, ¿no? Entonces, vemos que los ataques no son ataques antojadizos. Pongo un ejemplo. Israel y Estados Unidos atacaron un proyecto de enriquecimiento de uranio en Teherán, ¿ok? Hubo una respuesta coordinada por los iraníes. Y para mí, hasta el momento, ha sido uno de los golpes más efectivos que ha dado el régimen teocrático de Irán, que fue atacar la base de Dinora y el pueblo de Arad, ¿no? Ahí hubo una serie, se utilizaron misiles que no fueron inclusive la cúpula de hierro, o la denominada cúpula de hierro, que es un sistema de defensa con múltiples capas, no logró detectar que esos misiles iban a ese punto, ¿no? Y en las vistas fotográficas que nosotros analizamos, fue uno de los ataques más certeros. Tanto es así que el mando político israelí tuvo que ir por el grado de desastre que pasó. Fue primero el ministro de Defensa israelí y posteriormente fue el primer ministro Netanyahu. Y hay un tema importante. La población israelí ya está sintiendo el agotamiento de este conflicto, ¿no? Me comentaban dos... ¿Qué papel juega ese agotamiento versus el tema de la cadena de suministro? Y añado, porque usted habló de los misiles y el poderío bélico, que la producción de las armas iraníes sea mucho más barata que la respuesta que puede tener Occidente. Bueno, ha tocado un punto excelente, porque actualmente los informes de inteligencia, y eso también lo hemos discutido en análisisinteligencia.com, la capacidad de interdicción de Estados Unidos e Israel en este momento se podría estar agotando. Estamos hablando de los misiles Patriot y de otros misiles más interceptores, ¿no? Entonces, en ese sentido, si yo utilizo, por ejemplo, un misil Patriot, me está costando en el mercado unos $3 millones aproximadamente. Y si ese misil yo lo utilizo para interceptar un misil iraní, que me cuesta $250,000, o un dron que me cuesta como el Shahed 136, que me cuesta $50,000. Entonces hay una desproporción, ¿no? Y en Estados Unidos solamente hay 2 empresas que tienen la capacidad en este momento de producir los misiles Patriot. Y no solamente es Estados Unidos, los necesita Israel, porque parte de su cúpula de hierro, uno de los sistemas de interdicción es el misil Patriot. Lo necesita Europa, porque tampoco podemos olvidar la guerra que actualmente se libra en Ucrania con Rusia. Lo necesita Ucrania, ¿no? Aunque Ucrania, ha logrado establecer métodos más eficientes, producto de su experiencia en combate. Y baratos. Y baratos. Y baratos. ¿No? Yo pienso que después de la guerra, Ucrania va a ser un referente en el mercado de defensa. Ya recientemente Ucrania firmó un acuerdo con España, con Inglaterra y con Francia para la producción de drones. Ahora de bien, bajo costo. También es importante poner sobre el tapete que hemos sido testigos de misiles de larguísimo alcance, más de 4.000 kilómetros. ¿Esto qué plantea en el escenario de guerra? ¿Nos salimos de Oriente Próximo para que toda la zona también se vea de alguna manera involucrada en el conflicto? Que es un poco la tesis que ha llevado o tratado de llevar Irán, de involucrar a toda la zona. No sé, ¿qué dicen ustedes sobre eso? Yo no descarto esa posibilidad. El armamento existe, las fuentes de inteligencia así lo demostraron. Y los hechos lo demuestran. Correcto, también. Es por eso que cuando yo escucho al presidente Trump hablar, y ustedes lo dijeron al inicio, de que siempre la situación está en desarrollo, y es que un presidente como jefe del Ejecutivo y jefe de las Fuerzas Armadas, en este caso en los Estados Unidos, muchas veces utiliza su posición no para informar al pueblo, sino para la desinformación. Parte de la inteligencia es mandar la información equivocada para que el adversario caiga en esa trampa. Por eso es que cuando yo veo que él llama a China y a otros países para que también vayan a proteger el estrecho, muchas veces yo siento y estoy convencido, conociendo cómo funciona el sistema americano, que
los generales y los militares del alto comando en el Pentágono ya tienen, ustedes pueden tener la certeza que ellos tienen preparado un plan B, C, D y tal vez hasta la M, para no decir que hasta la Z. Y en estas cosas de estrategia militar, por algo ellos son en este momento la primera potencia del mundo. Ellos no se corren chance. Por eso yo sí pienso que tienen todos sus arreos de combate, todas sus municiones y su armamento disponible para cualquier eventualidad que se pueda presentar a futuro. Y yo por eso soy muy convencido de la palabra suministros. Israel y Estados Unidos tienen la ventaja de que su capacidad de suministro prácticamente es inagotable. Los iraníes, por su parte, sin el apoyo de Rusia y sin el apoyo de China, van a estar en severos problemas. Bueno, yo quiero hacer un alto aquí. Planteó usted hace un rato el tema de que Panamá es objetivo militar, blanco militar, por nuestro canal, e incluso yo dio algunas recomendaciones de ese tema. Usted no habló, quiero que aborde ese tema y también hablamos un poquito de cómo estamos en materia de seguridad ciudadana en Panamá, cómo hemos comenzado este año, pero será luego de estos mensajes. Vamos a cerrar el tema del conflicto en Oriente Próximo y hablar un poquito también de seguridad ciudadana, aprovechando a nuestros invitados esta mañana aquí en Debate Abierto, Jaime Abate y Ricardo López Polo. Planteó don Jaime Panamá objetivo militar por el canal y también dejó sobre la mesa que los ciudadanos debemos tener un plan de contingencia preparado, de emergencia, o no sé cómo llamarlo realmente, cuál sería la palabra correcta, ustedes lo dirán, y usted no habló sobre ese tema y me interesa conocer su punto de vista. Ok, mira, yo pienso que no solamente para el tema de un conflicto bélico, sino por un tema de desastre natural, se tiene que crear una cultura familiar de protección. Yo lo hago en mi hogar, ¿no? En mi hogar se procura tener siempre una mochila con ciertos objetos necesarios para por lo menos uno poder aguantar 72 horas, que es lo que se recomienda, ¿no? Saltando al otro tema, yo no veo en este momento una amenaza estatal contra la vía oceánica, llámese Irán, pero sí veo una posible amenaza de tipo terrorista, ¿ok? ¿Por qué? Después de voy a hacer un poquito de historia y voy a hacer lo más conciso posible. En el 2000 ya se manejaba una hipótesis en la comunidad de inteligencia. En ese momento yo estaba trabajando para una empresa extranjera y después de los atentados del 11 de septiembre se manejaba la tesis de los megas atentados contra los estrechos, ¿no? Eso se incluía el estrecho de Hormuz y el canal de Panamá y otros estrechos más que son siempre monitoreados por el tema de la geopolítica, con el objetivo de crear un colapso comercial, ¿no? Entonces no podemos descartar siempre la amenaza terrorista, o sea, en todo plan de contingencia. Y hoy en día yo no dudo que los compañeros del Consejo de Seguridad, la Dirección Nacional de Inteligencia Policial, estén en las labores de búsqueda de información para prevenir cualquier tipo de amenaza. Y lo más preocupante sería no una amenaza estatal, sino una amenaza no estatal. ¿En qué sentido? Y que siempre es la hipótesis de trabajo de cualquier modelo de amenaza, el famoso lobo solitario. Una persona que se radicaliza, que no tiene contacto directamente con el país que está promoviendo determinadas acciones. Entonces, ese lobo solitario es quizás para labores de inteligencia estratégica y policial el sujeto más difícil de encontrar, ¿no? Y de poder neutralizar en su momento determinado. Fíjese que también es responsable que digamos como medio de comunicación que aquí estuvo el ministro de Seguridad y cuando hablamos de lobos solitarios, de células dormidas, dijo, sí, hasta este momento no tenemos información de que algo como esto vaya a suceder. Con el ánimo también de darle a usted la información, aunque si él tuviera la información yo no creo que nos la diría don Danilo. Y yo le puedo señalar. Ahora que lo pienso un poquito mejor. Yo le puedo señalar lo siguiente, ¿no? Yo producto de mis 26, casi 30 años de trabajar como analista de inteligencia, formo parte pues, de compañeros que han trabajado en otros servicios de inteligencia y mantenemos constante, ya retirados, algunos en servicio, mantenemos constantemente comunicación, ¿no? Yo he hecho la pregunta y me dicen que ellos no manejan en este momento
información de que en Panamá existe alguna célula dormida, ¿no? Así que yo lo puedo señalar con muy buena fuente, ¿no? Don Danilo, así que vamos a estar tranquilos, pero preparados, alerta. Sí. Bien, para Panamá no es nada nuevo esto. O sea, en la década del 40, en la ciudad de Colón, se practicaban las noches, se apagaban todas las luces de la ciudad y se practicaban lo que los colombianos llamábamos los blackout. Tiró la cédula. No, yo no existía en la década del 40. Esto Él dijo, practicábamos. Usted se incluyó. Se practicaban. Sea serio. Los que los colombianos llamamos, la primera persona en plural fue para el verbo No se llamar. defienda más, continúe. Llamamos. Sí, continúe. Blackout, porque la palabra blackout se siguió utilizando en Colón. Sí. Correcto. Pero viene de los apagones que se hacían de manera sistemática en la década del 40 como parte de los ejercicios defensivos para Colón. No sé para Panamá porque yo no vivía en Panamá. Ha leído la historia de Colón, pero no ha leído la de Panamá. Sea serio. Continúe. No Siga la he la leído. narrativa. Esto es Siga. historia familiar. Sí, ajá. No conozco que haya un texto que hable de esto. Ajá. Y no solamente estaban los famosos blackouts, estaban una serie de ejercicios. Sí. Entonces, Panamá vivió todas estas amenazas. Hoy día nos encontramos ante el anuncio y la práctica de la proximidad de un portaaviones acompañado de su flota protectora. En medio de una situación de guerra, me llama la atención que esta nave de guerra, con una flota de guerra que lo acompaña, esté haciendo una misión de buena fe por el área. ¿De qué estamos hablando en el fondo? Eso es parte de la narrativa. Me alegra mucho que hayas tocado este punto porque igual durante la guerra de Ucrania, cuando los rusos recién invaden, también tuvimos un portaaviones aquí en la costa durante muchos meses. Pero muy atinado tu aspecto de los ejercicios y esa es una sugerencia respetuosa que yo hago al gobierno de turno. Tenemos muchas décadas que no practicamos ni ejercitamos a la población civil. Yo creo que ante la realidad que está viviendo el planeta, sería bueno que a través del SINAPROC, el Ministerio de Seguridad, realizáramos algún tipo, porque en antes Hugo dijo el concepto de un plan de contingencia. Pero ¿qué le queda a la población, al panameño de a pie? Es tener en su grupo familiar un plan de evacuación. Porque ninguno de los que estamos en esta mesa tenemos la capacidad para tener una línea directa con el gobierno que nos avise de manera temprana, realmente temprana, salgan. Como tampoco tenemos la capacidad para hacer nada frente a un misil que se nos viene encima, o como dice el compañero muy atinadamente, un lobo solitario que decide poner un artefacto de explosión expansiva, masiva, en el área cerca del canal. Hombre, y válido el llamado porque, imagínense, si para salir de un estadio en Panamá se forma un desmadre, entonces sí necesitamos algo de formación en ese sentido, porque ¿cómo sería el desalojo de la ciudad? Me quedo pensando. Insisto, si salir de un estadio en desmadre no estamos preparados, ¿cómo sería salir de la ciudad? Tomando en cuenta que nada más tenemos 2 puentes para cruzar el canal y en realidad 2 vías para salir hacia el este y hacia el norte. Hacia el este, hacia Chepo y Darién, y al norte la Transísmica. Bueno, también tenemos la autopista. Sí, hacia el pero norte tenemos 2. Eso es lo que debería hacer cada ciudadano, saber dónde reside, dónde trabaja y de acuerdo a la hora, si se da el evento, qué hacer, cómo recoger a su grupo familiar. Porque, miren, esto, el compañero, hablando de que Danilo tiró la cédula al piso, él tiene 30 años de experiencia en esto y ya yo voy para 50, porque incluso me encontré con un antiguo alumno de la universidad. Para eso nos enteramos aquí. Así es. Usted es alumno del caballero. Eso nos enteramos aquí. El tiempo pasó, pero con los años uno adquiere, gracias a Dios, la prudencia de tratar de anticipar los hechos y sobre todo hacer docencia, que es lo que estamos los 4 haciendo aquí. Correcto. Y decirle al pueblo panameño que no lleguemos a la posición extrema de que Dios es panameño y que a Panamá no le va a pasar nada. Siempre hay que debemos tener un plan, algún sistema que proteja a nuestro grupo familiar y decirle al gobierno que sería un momento precioso para practicar a la población en planes de evacuación. Pero ¿qué apreciación te merece la visita entonces del portaaviones? Con su flota de protección. Tú nos mandas un portaaviones a unos ejercicios humanitarios y de formaciones. Un portaaviones es el buque estrella de la Armada Norteamericana y se mueve prácticamente con 30 barcos alrededor de escolta, donde hay acorazados, destructores. ¿Sabes la logística que eso implica, el costo?
ellos están aquí para proteger uno de sus principales activos. Y mira que subrayo la palabra de sus principales. No es porque Trump ahora esté reclamando el canal, sino que previa a la llegada de Trump al poder, cada vez que había una situación de conflicto mundial, siempre hemos tenido en ocasiones portaaviones en el Atlántico, portaaviones en el Pacífico. Sí. En el tema de inteligencia militar, cuando usted mueve un grupo naval de batalla, que sería el portaaviones, los destructores, los submarinos, ¿no? Básicamente eso responde a una proyección de fuerza que está haciendo Estados Unidos, ¿no? El portaaviones hoy por hoy es la plataforma de proyección de fuerza por excelencia. Creo que Estados Unidos puede tener en este momento como 13 portaaviones, ¿no? Y también tenemos otro indicador, que cuando, por ejemplo, usted mueve 2 grupos navales o 2 portaaviones con todos sus grupos navales a una determinada área, es que ahí algo va a pasar. Que fue lo que pasó recientemente en Irán. Sí, no, y lo que pasó en Venezuela también. Recordémoslo, aquí cerquita, ¿no? O sea, esos Fuimos testigos de eso. esos son indicadores de inteligencia militar que nosotros observamos, ¿no? Inclusive cuando la flota apaga la baliza, ¿no? También ese es un indicador de inteligencia militar de que algo va a pasar en esa área. Ahora bien, estos elementos los ponemos sobre la mesa y el ánimo o el interés no es crear pánico. Exacto. No, de sembrar miedo, no. Es de conocer un poco de un lenguaje que no es usual del panameño. Panamá no es un país de escenario de guerra natural. Lo ha sido a través de su historia. Es más, eso nos diferenciaba de Colombia. Una de las razones de que nos separamos de Colombia es que Panamá tradicionalmente ha sido un país pacífico, pero el mundo no se encuentra en esa condición y debemos estar preparados y la alerta que ustedes ponen sobre la mesa. Eso, mantenernos tranquilos, pero alerta. Exactamente, esa es la posición, no desarrollar, no volvernos paranoicos, pero tampoco llegar al otro extremo de decir, no, aquí no va a pasar nada. Así que atentos con eso. Quiero cerrar los últimos minutos hablando de lo que pasa aquí en el Panamá doméstico con nuestra seguridad o inseguridad, como ustedes lo quieran ver, ¿no? Estaba viendo las últimas cifras, las más recientes datan del año pasado, del índice de percepción de inseguridad ciudadana y prácticamente 6 de cada 10 panameños se sienten inseguros. ¿Ha variado la realidad con que comenzamos este año en algo esa percepción? ¿Qué manejan ustedes? No ha variado y es que mira, si tú tomas todas las campañas políticas de la invasión para acá, diríamos a partir de la administración del presidente Pérez Valladares, todas las encuestas de opinión que se hacen previo a las elecciones siempre han colocado el problema de la inseguridad y de la violencia como lo que mayormente afecta al pueblo panameño. Nunca le ha ganado ni el desempleo, ni canasta básica, ni los otros temas. Siempre el tema de la violencia y la inseguridad. Así que no es una cuestión de percepción, es una cuestión de realidad. Y yo lo que lamento es que cada administración que llega al poder siente que cuando los politólogos, como dice el actual señor presidente, y los comentaristas, precisamente analizamos este tema, lo ven como un ataque, como que una crítica de que está fallando. Y no es así. Por ello es que siempre hemos mantenido la tesis de que la lucha contra la violencia, los programas del gobierno, la reforma que se impone al sistema penal acusatorio para que haya más certeza del castigo, debe de ser unido todos esos temas en un conjunto y elevar el problema de la violencia y la inseguridad ciudadana a un tema de Estado. Discutirlo más allá de una simple mesa de un proyecto de ley que se lleva a la Asamblea Legislativa. Se debe conformar una comisión interdisciplinaria para analizar en realidad cuál es la génesis de este problema y cuáles serían fórmulas de solución. Fíjese que en esa línea países de la región, llámese Costa Rica, llámese Ecuador, han mirado el ejemplo de Bukele como una receta a seguir, ¿no? En ese debate, poner la receta a Bukele, ¿es válido para Panamá? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, mire, en primer lugar, yo colaboro con el Colegio Nacional de Profesionales de Policía en su observatorio de criminalidad. Ahí nosotros analizamos 4 delitos: homicidios, robo, hurto y agresiones sexuales, que son los delitos que tienen más impacto en la sociedad, ¿no? Básicamente, las conclusiones que hemos llegado, y ese informe se hace todos los meses. En todos los meses, el resultado siempre es el mismo: la utilización del armas de fuego ilegales, ¿no? Una cuestión territorial,
siempre está marcando Panamá, San Miguelito, Panamá Oeste y Colón, ¿no? Aparte de eso, el delito de homicidio, por decirlo de alguna manera en términos criminológicos, se ha estabilizado, ¿no? Lo cual no es necesariamente bueno por los niveles. Exacto. ¿No? A ese punto voy. Y va a seguir aumentando, o puede seguir aumentando, en función de cómo se comporte el fenómeno del narcotráfico, ¿no? Porque la mayoría de los delitos que se están dando en cuanto a homicidio van en relación con pandillas o con el narcotráfico. Habrán casos, por decirlo de alguna manera, excepcionales, que son el robo que salió mal y la víctima resultó muerta, ¿no? O la víctima resultó asesinada. El dueño de un mini super que es asesinado, una bala perdida, pero son los casos mínimos, ¿no? Entonces, es lo que nosotros denominamos en este laboratorio del Colegio Nacional de Policías delitos focalizados, ¿no? El qué hacer, ¿no? El qué hacer. El qué hacer y la receta, Bukele, añadiendo que el ministro de Seguridad también en esa línea nos mostraba que la relación era 8-2 en esto de el daño colateral versus los que están involucrados. Esa es la relación que él establecía. Bueno, el qué hacer. ¿Qué hacer? Labores de inteligencia. Aparte de entonces esa labor de inteligencia criminal, que la inteligencia criminal es estratégica. La inteligencia policial es para el día a día, ¿no? Entonces, en la inteligencia criminal, ¿qué hacer? Identificar quiénes son los actores que están generando violencia en el país y proceder a su neutralización. Ya se ha hecho anteriormente, no estamos señalando nada nuevo. Aparte de eso, controlar el tema de las armas ilegales, que es difícil, ¿no? Nosotros en el laboratorio hace como 2 o 3 años atrás detectábamos, producto del análisis de imagen y de los decomisos, una situación que nosotros la denominábamos, también se da en Estados Unidos, armas fantasmas. ¿Qué es el arma fantasma? Básicamente, cuando la compañía Glot expiró su licencia, en Estados Unidos empezaron a fabricar repuestos de las pistolas Glot. El marco, que es de polímero, se puede hacer con una impresora 3D. Y las piezas no se va armando. ¿Cuál es el peligro de este tipo de arma? Que no tiene número de serie, entonces no hay trazabilidad del arma. Y aquí en Panamá ya se han hecho operaciones exitosas de inteligencia, porque hay que darle el mérito a los compañeros de la policía. Se estableció que por medio de los servicios de estos de mensajería o de courier se traían las piezas, ¿no? Y si mal no recuerdo y la memoria no me es infiel, creo que en Villalucre se logró detectar una casa que estaban haciendo los armazones para armar las pistolas. Entonces hay que enfocarse en ese tema, ¿no? Me vuelvo a lo que nos planteó al inicio de la reflexión, y es identificar a los generadores de la violencia y acometer acciones contra ellos. Pero nuestro sistema nos los libera entonces al par de días, es lo que ha pasado cuando se dan operativos de este tipo. Se recogen a más de 100, se han dado, todos vinculados supuestamente a bandas, pero al par de semanas están libres nuevamente. Eso era uno de los temas por los cuales yo estoy recomendando de que se eleve la discusión y el análisis de la criminalidad a un tema de Estado. Porque mira, el sistema penal acusatorio, yo soy un defensor del mismo. Definitivamente fue un cambio en positivo en nuestra sociedad, pero cada vez que se implementa un nuevo sistema hay una fase de interconexión, y en esa fase de interconexión se necesitan hacer ajustes. Hay muchos aspectos del sistema penal acusatorio que tienen que ser analizados, pero no nada más por los fiscales o no nada más por los jueces. También debe de intervenir el defensor público, los defensores privados, los querellantes, las mismas víctimas. Ustedes han desarrollado programas sobre ese aspecto. Y precisamente lo que queda como un sabor amargo en el pueblo panameño es ver aquellos casos en donde existen pruebas contundentes y, como tú lo dices, pues salen por la puerta de atrás o vienen los acuerdos de pena. Todas estas cosas hay que sentarse a revisarlas, pero no la puede revisar nada más los diputados o los fiscales por su parte. Este es un tema que merece un análisis nacional. Don Danilo.
Sí, cerca del 70% de los homicidios que se cometen en el país son con armas de fuego. Pero a mí lo que me llama la atención, y no estoy hablando de este momento, desde hace ya varios lustros, primero no tenemos, no solamente el arma, que es curioso, el arma institucional prácticamente para la criminalidad es la pistola 9 milímetros. Correcto. Pistola que fue de uso obligatorio en Panamá en instituciones de seguridad. Me estoy hablando de pistolas Browning, que obviamente tienen la serie limada. La gran pregunta es de dónde las pandillas de Panamá se apertrecharon de Browning. Y lo que me preocupa hoy día es ¿por qué no tenemos estudios de seguimiento de municiones? Que eso nos puede dar el punto de origen de la fiesta. Brevemente para concluir. Okay. Con el tema de las armas de fuego, básicamente son armas ilegales. Hay que partir de ese principio, ¿no? ¿Por qué llega a esa conclusión? ¿Qué la sustenta? Ok, yo traje el Ministerio Público en el Departamento de Inteligencia Criminal. Yo tuve el placer de formarlo y el honor. Y básicamente una de las especialidades es el tema de armas de fuego. La gran mayoría eran armas ilegales. Una minoría venían de robos. Es decir, un arma ilegal que pasa a la cadena de la ilegalidad. Sí. Pero eso eran las menos, ¿no? Un delincuente no va a pasar por todo el proceso que hace la Dirección de Seguridad Pública para comprar un arma legal. Primero tiene que pasar el tema de los antecedentes penales, primer filtro. Segundo filtro, el tema de la prueba antidoping. La mayoría de nuestros delincuentes empiezan por lo menos consumiendo marihuana. Entonces de ahí van escalando a drogas mucho más fuertes como la cocaína, el examen psicológico, ¿no? Entonces ya hay un filtro. En administraciones pasadas se quiso hacer ver que el tema de las armas versus relación de delincuentes eran armas legales, pero eso no aguanta ningún sustento serio, ningún análisis científico. Hombre, y por eso tuvimos que cambiar la estrategia en esa materia. Señores, tengo ganas de seguir conversando, pero el tiempo se nos acabó y nos está esperando un segmento. Gracias por acompañarnos. Pausa y tenemos mucho más ya para concluir este domingo aquí en Debate Abierto. Franklin Martínez, él representa a la micro, mediana y pequeña empresa y está con nosotros hoy. Bienvenido, don Franklin. Buenos días, Hugo. ¿Cómo está observando el panorama actual en su sector? El sector de la micro, pequeña y mediana empresa siempre es el más afectado, sobre todo en estas situaciones de fluctuación en cuanto a la microeconomía que nosotros manejamos. Evidentemente, una empresa micro, que es una empresa familiar, no tiene una cuenta bancaria, no tiene subsidios, no tiene la gran cantidad de beneficios que le otorgan a la empresa grande, incluso en el pago de impuestos. Cuando vemos que se incrementa el costo de la operatividad, comenzando con el costo del combustible, alguien va a perder su puesto de trabajo. Porque nosotros no tenemos esa facilidad de acomodarnos en una economía amplia, es una economía muy reducida. Antes era 3.8 personas por empresa, ahora estamos menos, ahora estamos en 2.8 personas por empresa. Y si subimos los costos operativos, automáticamente alguien va a perder. No quiero ser pesimista porque Panamá tiene muy buena vibra en cuanto a la manera como desarrolla sus negocios, pero los números no mienten. Si me incrementas el costo operativo, alguien perderá su puesto de trabajo. Pero es que el que maneja la micro y pequeña empresa de alguna forma siempre se las ingenia y es una de las cosas que yo más admiro, hombre, desde el bonero hasta el vendedor ambulante, qué sé yo, porque si es mango, él busca la forma de vender mangos con la fórmula de mangos que haya, o de marañón corazado, o de mamón, o de bolsa, o de lo que sea, pero todos los días está allí, y nos representa de alguna forma inspirador. Porque si uno tiene un día pesado, el que maneja una pequeña o microempresa todavía es mucho más pesado, pero está allí, está al pie del cañón. Así que quiero buscarle dentro de todo, quiero buscarle ese aspecto inspirador y positivo sin caer en el romanticismo, porque lo que nos viene y lo que estamos viviendo es duro, don Franklin. Es que relativamente, o sea, no podemos perder de vista una realidad. Las empresas con un mejor desarrollo económico hay oportunidades diversas. En el sector de la micro yo tengo que ir a buscar el sustento diario. Yo necesito traer lo necesario para comer hoy, porque la economía es del día a día. Es eso de buscar el mango de la mejor manera posible, es eso de encontrar donde el mango está más barato
y de encontrar cómo poder llevarlo de la manera más económica posible para al final del día poder tener, como siempre mencionamos a la señora María, la fonda abierta para poder tener siempre la oportunidad de llevar nuestro sustento diario. Cualquier fluctuación en un sector que es tan vulnerable afecta a los puestos de trabajo. Vamos a poner un par de cifras. Recuérdeme cuántas micro y pequeñas empresas fueron víctimas de la pandemia y el impacto de este oleaje de golpe económico. ¿Qué impacto podría tener en cuanto a cierre de pequeñas y medianas empresas? Haciendo historia vemos cómo se perdieron 60% del parque empresarial saludable que teníamos antes de la pandemia. Y ese 60% eran empresas que tenían 5, 7, 10, 15, 20, 25 años de estar. Ahora tenemos un parque empresarial grande, pero no necesariamente saludable. ¿Y por qué no saludable? Porque son empresas que están dentro del Valle de la Muerte, unas entrando, otras saliendo, que es ese periodo de aproximadamente 3 años, donde la empresa se consolida, genera sus clientes, hace fidelidad, pero durante esos 3 años los fondos salen del bolsillo del inversionista, que nosotros somos los que tenemos que manejar desde nuestro propio dinero la creación de los clientes. Don Danilo. Sí, ese dato que usted te está diciendo se comprueba por lo que el Seguro Social informó hace un par de años, y es que de la lista de las empresas morosas, de los empleadores morosos, el porcentaje de pequeñas y microempresas era altísimo, era un considerable porción de las empresas impactadas que sencillamente dejaron de cotizar y hasta de existir, pero que quedaron en la lista de empleadores morosos, razón por la cual es entendible que una norma que los persiga sería dispararnos en el pie. No solamente eso, nosotros también vimos cómo los cierres de calles que subsistieron en el año 2023, 2024 y los acontecimientos de Bocas del Toro, respectivamente fueron 10, 10 y 10. O sea, nosotros por cada uno de estos acontecimientos fuertes que se dan, perdemos el 10% del parque empresarial. Así es, así es. Y no se han recuperado todavía entonces, porque si sumamos 10, 10 más 10, más la pandemia de la que todavía estamos en el Valle de la Muerte con algunas empresas, o sea, el sector no se ha recuperado todavía. No, el sector se reconvirtió. Y esa palabra es muy importante. A ver. Yo dejo de tener una microempresa que funcionaba saludablemente en la pandemia, pero no dejo de tener a las personas que trabajan conmigo, no dejo de tener la responsabilidad de llevar el plato a la mesa, no dejo de tener que pagar casa. Entonces se me incrementan los costos en cuanto al atraso con el alquiler de los locales comerciales. ¿Qué sucede? Que me traigo el emprendimiento o la empresa a la casa. Bueno, de hecho... Y trabajo en línea y a través de algunas plataformas. De hecho, COVID trajo esa forma de sobrevivir. Sí. Fue un efecto de COVID. Ahora, pongámoslo en términos de un lenguaje que no solamente golpea a la micro y pequeña empresa, pero que guarda relación con la micro y pequeña empresa. Un producto que es de consumo universal en Panamá, el patacón. Sucede que el patacón necesita plátano, cuyos 2 productores están al extremo del país, sus 2 principales productores, Darién y Bocas del Toro. Darién necesita una importante cantidad de combustible para traer el producto hacia los centros metropolitanos, Bocas del Toro, y Darién porque el producto se mueve mucho por motores fuera de borda. El incremento en hidrocarburos podría representar un golpe durísimo a la pequeña y microempresa, pero en la gran empresa el plato de patacones o bien me va a venir con menos patacones con lo que me venía o sencillamente me va a aumentar en precio. ¿Tiene la pequeña empresa el espacio de poder recurrir a eso que tiene la gran empresa de decir, bueno, ahora el plato te cuesta 50 o $1 o $2 más? No necesariamente. Y fíjense que cuando hicimos el estudio de impacto socioeconómico por motivo del COVID, nosotros específicamente la cadena de valor del patacón fue una de las que le dimos seguimiento. Así es. Comienza con el que siembra. Afortunadamente en Darién no se utiliza ningún tipo de abono. Es lo más orgánico que hay. Exacto. Pero cuando se cosecha no se sube directamente al pick-up. Se sube a una piragua. ¿Por fuera de borda?
con fuera de borda. Y ese combustible es carísimo, porque los motores de 2 tiempos consumen más combustible que los motores de 4 tiempos. Dicho esto, llega al muelle, pero primero está el que lo cosecha, el que lo sube a la piragua, el que lo lleva en la piragua, el que lo baja de la piragua, el que lo sube al pick-up, luego el pick-up que viene para Panamá, que sí o sí para en Tortí a comer, el restaurante de Tortí, el repuestos, llantas, aceites y todos los que consume el pick-up, y luego llega a Merca Panamá. Qué interesante la cadena del Patacón. Pero cuando llegamos a Merca Panamá, se inscribe. El Patacón no se inscribe como que es producción de Darién, y eso merma el Producto Interno Bruto de la región. Traemos 8 toneladas de plátanos por mes, de los cuales 2.8, casi 3, son cáscara, que en Panamá es basura, que si lo dejamos en Darién podría ser alimento de animales. Por ejemplo. Que no se puede hacer el procesamiento en Darién porque el agua de Darién no es potable, puesto que no hay una planta potabilizadora del IDAN que esté conectada, y no se le puede dar la certificación a ninguna empresa porque no está pegada al NIPLE. Entonces, esta cadena de valor en particular es un ejemplo de todo lo que sigue a nivel nacional. Si nos incrementas el combustible, toda la cadena de valor sube. Y no podemos decir, por ejemplo, con las buenas intenciones que tiene el Ejecutivo, de buscar a un sector representativo o productivo, que eso va a ayudar en algo, porque todos somos productivos. Los profesores también son productivos, que van a dar clases en sus carros. Ahí hubo como 6 personas en la cadena, en la cadena larguísima. de producción. Oiga, pero en esto de las buenas intenciones que usted le achaca al Ejecutivo, ¿ha habido algún acercamiento con su sector? ¿Hay algo en la plataforma para apoyar a la micro, pequeña empresa? Mire, me quedo en pequeña, no llego ni a la mediana. Fíjense que los ejecutivos de este país tradicionalmente tienen la mala costumbre de querer buscar soluciones al sector de la micro, pequeña y mediana empresa en la Cámara de Comercio y en CONEP. Ellos no llaman a los dirigentes del sector micro, pequeño o mediano. Cuando usted ve una reunión donde se va a tocar los intereses de la micro, de la pequeña o de la mediana empresa, está el CONEP, está la CAPAC, está la Cámara de Comercio y está cualquier otro gremio que no tiene nada que ver con el sector de la micro, de la pequeña o de la mediana empresa. Eso es una crítica que la venimos desarrollando de siempre. No ha existido un ejecutivo que llame, oiga, señores, ustedes la pequeña, ¿tienen alguna solución o propuesta que nos puedan aportar? No, eso no se da, no en este país. Quédese con el teléfono, de pronto recibe la llamada. Gracias, don Franklin, por habernos acompañado el día de hoy y nos deja muchos temas para pensar, así como a lo largo del programa de hoy, que ha generado mucha, pero muchísima información, principalmente técnica. Yo siempre hago esta separación. Mire, el debate político da hasta el cielo y por lo general las peleas políticas, alguien gana, alguien pierde. Pero si nos vamos al debate técnico y manejamos información y la administramos correctamente, todos podemos salir ganando, por lo menos mitigar las situaciones difíciles que atravesamos. Gracias por su colaboración también, don Danilo, en este día. A ustedes la sintonía. El próximo domingo, el próximo domingo es el gran día, domingo de resurrección. Hay esperanza, así que no estaremos juntos, pero estaremos juntos en fe. Regálese un excelente fin de semana. Bendiciones.